Pues iniciamos la grabación y voy a subir, vamos a ver dónde estamos, subir ficheros. Un momentito que supamos lo de hoy. A ver, estamos en la presentación, ¿vale? Y el tema 1, que vamos a empezarlo. Vale, ya está casi, un segundo y empezamos. Pues ya está aquí. Bueno, muy bien, pues nada, buenas tardes y vamos a empezar nueva asignatura. Ya comenzamos con la 10 MBIZ, ciencia de datos para toma de decisiones estratégicas. Vale, ¿qué vamos a hacer hoy? Pues bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar la asignatura y vamos a tener dos partes, vamos a decir, en esta sesión. En la primera parte, pues bueno, vamos a hablar rápidamente de cómo es la asignatura, qué se va a ver en ella. Bueno, primero el profesorado soy yo, ya me conocéis. Segundo, os voy a comentar un poquito acerca del temario, la forma en la que se va a evaluar y algunos recursos recomendados. ¿Vale? Así que eso es lo primero que vamos a ver. Nos llevará más o menos la mitad de la sesión de hoy. Y luego, pues comenzaremos a ver el tema 1, pues por eso, de aprovechar un poco más el tiempo, por no acabar la clase hoy demasiado pronto y poder aprovechar. Porque además, ya sabéis que esta asignatura tiene solamente 3 créditos. Eso significa que solo tiene 7 sesiones. Y bueno, pues si desperdiciamos la sesión primera, pues llevamos un poco más de tiempo. Así que vamos a empezar ya con el tema 1 y lo veremos más o menos 3/4 partes, lo veremos. Bueno, dicho eso, pues nada, primero de los puntos, presentación. Aquí estoy yo nuevamente y ya pues me conocéis, ¿no? Ya sabéis pues que me llamo Arturo Peralta, y ya sabéis también pues bueno, de mi andadura profesional y de mis cosas, ¿no? Ya sabéis que trabajo en el ámbito privado, empresa privada, y luego pues también trabajo en universidades, ¿no? Todo lo que he hecho en mi vida pues tiene que ver con inteligencia artificial, ciencia de datos y construcción de sistemas de BI también, porque en Prometheus es lo que hemos hecho. O sea, hemos desarrollado un producto que ya os dije que es un tipo Click, Tableau, Power BI, algo así, vamos a decir, pero con otro tipo de enfoque. Es un poco más de nicho, vamos a decir, pero es un producto de BI y, bueno, pues conozco las fases de implantación de un producto de BI, pues porque es lo que hago en esta empresa. O sea, que conozco bien el tema porque es a lo que me dedico. En las otras empresas pues hacemos más desarrollo de IA puro y duro. Bueno, nada, ya nos conocemos, también nos conozco yo a vosotros, más o menos. Y bueno, pues ¿cómo es la asignatura que vamos a tener entre manos? Pues es una asignatura que junto con la otra, con la anterior, con la 10, perdón, con la 9 MBIZ, componen el bloque de BI del máster. En esta asignatura, pues nuevamente tenemos este enfoque pues a negocio, a lo que es analizar datos para tomar decisiones. Lo que pasa es que aquí partimos ya de que los datos están, bueno, ya se ha hecho el proceso de tele, y que aquí lo que hacemos ya es pues plantearnos el pintar KPIs, pintar dashboard, analizar esa información, tomar decisiones, ¿vale? Eso es un poco la diferencia. Aquí ya vamos pues en ese punto de que ya los datos están, de alguna manera, ¿vale? O sea, no nos vamos a meter en el proceso de tele ni nada así, sino más bien por de los KPIs y el análisis de esos datos para tomar decisiones. Bueno, esta asignatura, como he dicho, tiene 3 créditos y también pues tiene 3 temas, da esa casualidad de que son 3 créditos y 3 temas. En el tema 1, ¿cómo se llama el tema 1? Pues se llama Análisis de información como base para toma de decisiones. Es un módulo en el que vamos a hablar pues un poquito acerca de conceptos pues iniciales, ¿no? Vamos a hablar acerca de la estadística de negocio y el business intelligence. La estadística de negocio pues es el preludio del business intelligence. Veremos cómo ir evolucionando hasta dar lugar al business intelligence, y hablaremos por cómo el business intelligence ha ido evolucionando, ¿no? Las soluciones que hay en el mercado, las filosofías, las tecnologías, todo eso. Vamos a hablar también un poquito acerca de qué es eso de tomar decisiones estratégicas. Veremos qué es eso de estrategia empresarial. Veremos cómo analizar el entorno. Al final, claro, estamos hablando siempre de tomar decisiones estratégicas, pero claro, una decisión estratégica la vamos a tomar en base a la analítica de los datos internos,
pero también es igual de importante saber cómo están las cosas alrededor de nuestra empresa, ¿no? Por eso, pues veremos también cómo analizar el entorno, los diferentes tipos de entorno, el más cercano y el más lejano. Veremos, eso lo vamos a ver hoy también. Y luego en el punto 1.4 le he llamado diseño y simulación de estrategias alternativas. Este punto lo veremos otro día y lo veremos de manera práctica. En este punto lo que haremos será que os enseñaré lo que es el concepto de business game, ¿vale? De business game, o en español, de juego de empresa, ¿vale? Juego de empresa. Juego de negocio, como queramos llamarlo. Los business game es un tipo de producto, software en este caso, que lo que nos permite es analizar datos. Bueno, lo que hace un business game es proponernos una situación que potencialmente puede ser real, una situación empresarial. Pues mira, esto es una empresa que está en un proceso de tal y cual y tiene tal situación económica. ¿Vale? Un business game nos propone un caso de uso, vamos a decir, una situación de negocio, y lo que nos propone es que analizando datos que nos dan, datos de cómo están sus compras, sus ventas, sus beneficios, sus tal, dándonos datos, lo que nos permite es que, lo que nos favorece es que nosotros tomemos decisiones estratégicas y luego darnos el resultado de cómo hubiesen funcionado esas decisiones estratégicas que habríamos tomado, ¿vale? Es por tanto, ya digo, un tipo de producto que vamos a ver que me parece interesante, que tiene relación con lo que estamos viendo en la asignatura, porque es esto mismo, ¿no? Al final es un business game, lo que te permite es analizar datos, tomar decisiones y ver qué consecuencias tiene, que al final es de lo que se trata, lo que estamos viendo tanto en esta asignatura como en la otra, ¿no? De analizar datos y tomar decisiones empresariales, decisiones estratégicas a mayor y largo plazo. Así que eso lo veremos en otro día. Bueno, eso es el tema 1. Luego pasaremos al tema 2. El tema 2 se llama monitoreo y control de procesos empresariales. Bueno, este tema a mí me parece que es clave, el central, de hecho está en el centro, es el 2 de 3, pero bueno, es un tema en el que vamos a hablar ya pues de diseño de indicadores, KPIs, cuadros de mando, veremos qué es eso de un dashboard, de un cuadro de mando, un informe, veremos las diferencias, veremos cómo diseñar un cuadro de mando integral, veremos un cuadro de mando está compuesto por KPIs, veremos los diferentes tipos de KPIs que existen según el momento en el que se toma la medición, según lo que representan, la forma en la que lo hacen, ¿vale? Pero vamos a hablar, pues, mucho de eso. Yo creo que es un punto importante porque va a ser la clave, ¿no? El punto clave para conformar buenos dashboards, que al final es de lo que se trata fundamentalmente esta asignatura. Así que eso es lo que veremos en los 4 primeros puntos. Y luego, en el punto 2.5, el punto 2.5 se llama Análisis financiero con Big Data. Bueno, el título es demasiado pretencioso, ¿vale? O sea, no podemos plantear en una asignatura de 3 créditos, en un subapartado aquí de un tema, ver cómo hacer un análisis financiero completo de una empresa y menos con Big Data. O sea, es un punto un tanto pretencioso de más, ¿no? Yo, para que os hagáis una idea, seguro que ya lo conocéis también, pero yo durante 8 años daba clases en una MBA y justamente explicaba eso, cómo hacer análisis financieros para empresas, y yo le dedicaba como 6 sesiones de 4 horas. Entonces, no tiene sentido que aquí pretendamos hacer un resumen en una hora. Pero lo que sí veremos creo que será bastante interesante, porque no solo un análisis financiero como tal, pero sí que veremos cómo hacer un dashboard con Power BI desde cero. Yo os voy a dar un conjunto de datos ficticios que yo me he inventado, de una empresa que me he inventado también que vende vehículos, vende coches, y lo que os voy a enseñar es cómo hacer, no un análisis financiero completo, pero sí un dashboard completo para el monitoreo del área financiera o del área comercial, vamos a decir, ¿vale? Comercial más bien. Entonces, bueno, yo creo que va a ser una sesión interesante. De hecho, dedicaremos una sesión exclusivamente a esto, a este punto, al 2.5. Será una sesión en la que os propondré que me vayáis siguiendo, o sea, que vayáis haciendo lo mismo que yo, y veremos, ya digo, cómo desde cero, con un conjunto de datos que yo os voy a dar, podéis hacer un cuadro de mando que yo creo que está bastante bien, pues eso, para un área de ventas, para controlar un área de ventas, ¿vale? Así que, bueno, eso será una sesión práctica de estar de seguimiento. Ya digo, cuando yo os proponga que me sigáis, no significa que tengáis que entregar luego nada, ni que sea obligatorio que me sigáis, ¿vale? O sea, la filosofía en esta asignatura es lo mismo que en la otra, que es que yo puede ser que en algunas sesiones os diga, venga, y seguidme, pero lo del seguirme, pues es quien quiera seguirme y que sepa que si se pierde, pues bueno, se ha perdido, no pasa nada, luego tiene la grabación
y ya está, ¿vale? O sea que no os voy a pedir y ahora mandármelo por email. No, no voy a hacer eso y para que estéis tranquilos, ¿vale? O sea que no, nadie esté con esa presión. Pero bueno, si me seguís, pues yo qué sé, pues lo vais interiorizando mejor, ¿no? Quizá. Porque al final lo vais a tener que hacer. O sea, al final la práctica, que vas a hablar de esa práctica, va a consistir en que hagáis varios cuadros de mando. Entonces, ya que habéis hecho ya uno, pues en la práctica, pues luego será mucho más sencillo. Y nada, y luego en el punto 3, pues hablaremos un poquito acerca de dos elementos clave o relacionados cuando hablamos de BI y de datos y de analítica de datos empresariales. El primero es que vamos a hablar un poquito acerca de lo que son los Customer Relationship Management, o sea, los famosos CRMs, que ya hemos dicho que los CRMs son, bueno, los CRM son los sistemas de gestión empresarial para gestión de información de comunicación con los clientes, pero ya os he dicho varias veces que los CRM seguramente son la fuente principal de datos de los cuales se nutre un BI. Por eso, pues es importante hablar de los CRM. No podemos hablar de BI y no hablar de CRM, tomando en cuenta que los BIs se nutren de datos y que la mayoría de las veces los datos de una empresa se encuentran en el CRM y en el ERP. ¿Vale? Entonces, por eso vamos a hablar de los CRMs y veremos pues qué son, cómo están compuestos, qué diferentes módulos tienen. Y os enseñaré incluso algún ejemplo. Os voy a enseñar un CRM que a mí me gusta, que se llama Team Leader, simplemente pues para que lo veáis en acción y veáis los diferentes módulos que os voy a decir que tiene y pues para que lo veamos un poquito mejor. Y luego en el 3.2 pues hablaremos de los BPMs, que las siglas son de Business Process Management, que esto quizás sea un concepto menos conocido que los CRM. Seguramente si os preguntara, seguro que todos los que estéis conectados me diríais que sí sabéis lo que es un CRM, o casi todos, y seguramente alguno de vosotros me dijerais que no sabéis lo que es un BPM, ¿vale? Porque es el gran desconocido, los BPMs. Y a mí me parece que es un tipo de producto que es potentísimo y que también tiene cierta relación con lo que estamos hablando aquí, del BI, porque al final también es un producto que te permite ver datos, simular, tomar decisiones, o sea que estamos un poco en la misma línea de lo que venimos hablando, ¿vale? Así que, bueno, este es el temario que tenemos para esta asignatura, ¿vale? 3 temas, yo creo que bastante acotados, sesiones prácticas entre medias, porque si os fijáis aquí os he dicho que este punto lo vamos a ver práctico con los business games, ¿vale? O sea, esto es práctico, ese punto es práctico. Este otro punto también os he dicho que será práctico, porque será cuando trabaje yo con Power BI. Y este otro punto, el de los CRMs y los BPMs, primero lo veremos de modo teórico y luego también lo veremos de manera práctica. Entonces, ya digo que en todos los temas tenemos una parte práctica y yo creo pues que la asignatura siempre gusta, siempre se hace interesante y yo espero que esta ocasión pues también sea así, ¿vale? O sea que yo creo que va a estar divertida. Y creo que va a estar divertido también, pues porque, bueno, porque vamos a ver varios productos en ejecución. El producto con el que vais a tener que hacer, la herramienta con la que vais a tener que hacer la práctica es Power BI, ¿vale? Que está así, la tendréis que descargar el Power BI Desktop o utilizarlo de Virtual Lab, exactamente igual que con la asignatura 9 MB. Pero, adicionalmente, como os decía, os voy a enseñar otras herramientas que no tenéis vosotros que descargarlas, ni que instalarlas, ni crearos cuenta, ni nada, a no ser que queráis. Pero yo cuando os enseño, por ejemplo, lo del Business Game, os voy a enseñar primero un simulador que es de FlexSim, perdón, un simulador que es de CSIM, os voy a enseñar y luego os voy a enseñar otra plataforma que se llama FlexSim, ¿vale? O sea, os voy a enseñar estos dos productos cuando hablemos de los Business Game. Cuando trabajamos con Power BI también os enseñaré cómo se hace el mismo dashboard, os voy a enseñar cómo se hace con Click. Aunque la práctica la vais a hacer con Power BI, ya digo, os voy a enseñar Click, pues bueno, por lo que ya os dije, que sí, según temario y según cómo está organizada la asignatura, las prácticas las tenemos que hacer con Power BI, pero eso no quita que no os pueda enseñar yo en un rato cómo funciona Click. Entonces, como me parece que es interesante y se puede hacer porque te permite crear una cuenta gratuita, pues os lo voy a enseñar aunque sea en media hora, que veáis cómo el mismo dashboard que os voy a haber enseñado cómo se hace en Power BI, se puede hacer exactamente igual con Click, ¿vale? Y así vosotros pues también decidís luego cuál os gusta más o qué no, bueno, lo que sea, ¿vale? Pero la práctica se hace con Power BI. Y luego lo que decía, los dos últimos puntos es que un día hablaremos de los CRMs, que como CRM os enseñaré Team Leader, y os hablaré también de los BPMs, y como BPMs os enseñaré Bonita Software, ¿vale?
que de VPMs hay muchos en el mercado, pero a mí Bonita Software me gusta bastante porque tiene versión open source, tiene una comunidad muy grande detrás que hace un montón de demos y de ejemplos y de pruebas, y me parece que es bastante interesante verlo. Y os enseñaré, no solamente os enseñaré la demo así como así, sino que os enseñaré cómo hacer un proceso completo, ¿vale? Os enseñaré a hacer un proceso, a monitorizarlo, a controlarlo, o sea que yo creo que va a estar interesante también ese día de práctica, ¿vale? Bueno, ¿y qué plan tenemos en principio para esta asignatura? Pues bueno, tenemos estas sesiones que vemos por aquí. Tenemos la sesión de hoy, que es tutoría colectiva y inicio del tema 1. Luego la siguiente sesión será teoría pura y dura, pero yo creo que es teoría de la interesante, ¿vale? No es teoría de rollo porque, sobre todo, el tema 2 me parece que es clave, ¿vale? O sea que es, yo creo que es muy importante esa sesión tenerla clara, el tema 2. Luego, el día 25, tendremos el día de la actividad guiada en el que os enseñaré el Business Game y aquí os enseñaré FlexSim y os enseñaré CSIM, estos dos productos para que veáis en qué consisten. Luego, el día 1 de junio, haremos la sesión práctica con Power BI, o sea, aquí será donde les enseñaré cómo hacer ese cuadro de mandos para la parte de ventas y os propondré que me sigáis. Esta sesión me parece que será muy interesante, ¿vale? Porque aquí aprenderéis cómo hacer un cuadro de mandos y al final, ya digo, es que en la práctica en vez de hacer uno vais a tener que hacer 4, porque ahora os diré en qué consiste, pero pues si ya sabéis cómo se hace eso, pues ya tenéis una buena parte ganada, ¿no? Entonces me parece que eso es bastante interesante. Luego, el 8 de junio veremos el tema 3 de teoría, que son los BPMs y los CRMs para nivel de teoría. El día 15 veremos lo mismo para nivel práctico, os enseñaré los productos software, un producto de CRM que hemos dicho que es Team Leader y un producto de BPM que hemos dicho que será Bonita Software. Y el día 22, pues nada, terminaremos con tutoría colectiva, previa al examen, que me parece que el examen era el 29, me parece que era. Y aquí pues la utilizaremos para resolver cualquier duda que haya quedado de la teoría, de la práctica. También os comentaré algunos ejemplos de preguntas típicas del examen, ¿no? Pues no las mismas, pero os enseñaré pues, preguntas tipo, las resolveremos aquí entre todos y bueno, pues con eso pues cerraremos la asignatura y os despediréis de mí, porque ya esta asignatura, como va un poco después que la otra, está en la última sesión que imparto yo, vamos a decir, ¿vale? Así que con lágrimas en los ojos nos despediremos. Bueno, no tanto. Vale. Pues bueno, fechas clave que tenemos por aquí. Pues las dos fechas más clave, más importantes, son las de el examen en convocatoria ordinaria y el examen en convocatoria extraordinaria. El examen ordinario, ya sabéis que eso son fechas oficiales, inamovibles, según la guía, según el calendario, son el 29 de junio y la extraordinaria es el 27 de julio. Y esa misma fecha es la que he elegido como tope para la entrega del trabajo que vais a tener que hacer, ¿vale? Aquí he seguido la misma filosofía que en la otra asignatura, y es que os he querido dar de plazo el máximo posible. El máximo posible que yo puedo dejar para entregar la práctica es daros como tope la fecha del propio examen. Después de eso, ya es que me es imposible, no se puede dar más tiempo, ¿vale? Esto ya sabéis, tiene cosas positivas y negativas. La cosa positiva es que tenéis el máximo tiempo posible. La cuestión negativa es que ya sabéis que no se puede luego esperar que haya ampliaciones de los plazos. No va a haber ampliaciones de plazos porque no se me permite que se entreguen prácticas después de la fecha del examen, ¿vale? Entonces, no hay prórrogas, vamos a decir, ¿vale? Bueno, como cosa negativa también tiene para mí que luego me vendrán un montón de prácticas a corregir y encima con urgencia porque hay que cerrar las actas, pero bueno, ese ya será problema mío de dentro de un par de meses. Vale, pues esa es la historia. Bueno, ¿y cómo se va a evaluar esta asignatura? Pues se va a evaluar del siguiente modo. Va a tener una serie de ítems que se van a evaluar. Por un lado, estará el foro. El foro, ahora os hablaré de él, pero es un foro, en este caso, clásico, ¿vale? O sea, no es como el foro de la otra asignatura,
que recordáis que tenéis que hacer eso de la actividad continua y luego presentarlo y luego tal, o escribirlo en el foro. Aquí no, aquí es un foro clásico en el que ya está disponible, podéis acceder. Lo suyo es que escribáis según vuestro apellido en el foro que corresponde, podéis que poner por apellido de la A a la N, de la N a la Z, ¿vale? ¿Veréis eso? Pero es un foro clásico en el que yo he propuesto 3 posibles hilos de mensajes, hablar de experiencias que hayáis tenido, hablar de... Hay diferentes temas ahí y la idea es que escribáis en el foro y que escribáis de una manera pues que se genere una cierta conversación, ¿vale? Y que aporte un cierto valor. Es decir, pregunta que se me hace muchas veces, una pregunta que se me hace muchas veces es, oye Arturo, ¿y cuántas preguntas, perdón, cuántas contribuciones tengo que hacer en el foro? ¿Cuántas entradas, cuántas tengo que escribir en el foro? ¿Una vez, 3, 7? ¿Cuántas tengo que hacer? La respuesta es que no hay un número como tal, porque no busco que escribáis 3 veces, ni 4, ni 5, no. Lo que busco es que si escribís y escribís una vez y escribís algo que aporte valor y que se vea pues bien hecho, ¿no? Y que se le ha dedicado un tiempo, pues con eso es suficiente, ¿vale? O sea, no. Para mí prima más, en este caso, la calidad que la cantidad, ¿vale? O sea, que si hacéis una contribución y es buena, con una es suficiente, no hagáis 5, con una está bien, ¿vale? Lo que no cuenta como una buena contribución, evidentemente, pues es yo que sé, que un compañero escriba una cosa así súper larga y bien elaborada y bien tal, y alguien ponga, pues estoy de acuerdo. Pues, hombre, eso no es una contribución, ¿no? Al menos no es una contribución de gran valor. Si haces eso, pues, bueno, pues a lo mejor te doy algo, yo que sé, del punto que vale eso, pues a lo mejor te doy 0,1. Bueno, pues a lo mejor sí. Pero, bueno, ¿me entendéis? Ya sabéis lo que quiero decir, ¿no? Pues que aporte valor. Y eso vale un 10%, o sea, un 1 sobre 10. Bueno, ese es el foro. Luego, con otro 10% tenemos la actividad de evaluación continua, que esto es exactamente igual que en otra asignatura. Es decir, hay que visualizar un vídeo, que el vídeo ya está disponible, lo podéis ver cuando queráis, pero yo os recomiendo que lo veáis cerca de la fecha del test, que ya sabéis que en un día concreto se habilita el test y tenéis que hacerlo en ese día. Si no lo hacéis, pues no pasa nada. O sea, se pierde ese 10% y podéis siguiendo aprobar la asignatura con muy buena nota. Pero bueno, quiero deciros que no es obligatorio hacerlo, pero vale un 10% y no se puede recuperar en ninguna otra fecha. Ya os dije que esto no es por capricho mío, esto es porque la ANECA nos lo exige así y se tiene que hacer en esa fecha y tiene que ser en esa fecha, no hay otra opción, pase lo que pase. ¿Qué fecha? Ahora os hablaré de la fecha en la que hay que hacer eso. Pues si recordáis, en la otra asignatura, en la asignatura de solución de la inteligencia de negocio, os dije que la fecha de ese examen sería el 28 de mayo. ¿Vale? Hablo de la asignatura de solución de la inteligencia de negocio. Bueno, pues aquí he querido poner exactamente la misma fecha. ¿Vale? He puesto también, ahora lo diré, está en la siguiente slide, ¿vale? Ahora lo veremos, pero lo he puesto en el mismo día. ¿Para qué? Pues para que no os liéis con tanta fecha y para que ya que tengáis eso en mente ese día, pues hagáis los dos, ¿vale? Esto es un test también súper sencillo, o sea, que se hace en 10 minutos. Es que no más, me parece que os dejo siempre como media hora activo, como hora, como tiempo máximo, pero se hace en 10 minutos, ¿vale? Entonces, bueno, pues entráis ahí en 10 minutos, lo hacéis uno y luego el otro y ya lo quitáis, ¿vale? En 20 minutos vais a haber hecho los dos con seguridad. Son 10 preguntas de tipo test, las que sean erróneas no restan, así que yo creo que es sencillo. ¿Vale? Pues eso vale otro 10%. Y luego está el trabajo, que el trabajo, ahora os hablaré de él, que vale un 40%. En esta asignatura hay que entregar un único trabajo. ¿Recordáis que en la otra había que entregar dos porque eran 6 créditos? Esta asignatura, como son 3 créditos, solamente hay que entregar uno. ¿Vale? Y luego, pues el examen, que el examen vale un 40%. ¿Vale? Un 40%. Es necesario, eso sí, que tanto el trabajo como el examen se presenten y se superen, ¿vale? O sea, no vale si alguien hace el examen y en el examen saca un 9 y luego tiene toda la participación y el otro tiene bien y ya con eso le sale un 6,5. No, aunque le salga un 6,5 no le puede salir. Pero bueno, aunque le salga un 5,3, no está aprobado si no presenta el trabajo y lo aprueba, ¿vale? Y viceversa con el examen. O sea que las dos cosas hay que hacerlas.
Y nuevamente yo os digo, esto es porque se exige que tiene que ser así, ¿vale? O sea que la asignatura tiene una parte de examen y una parte de trabajo. Vale. Bueno, y lo que os decía, la actividad de evaluación continua, ¿qué es? Pues bueno, va a consistir en visualizar un vídeo, que el vídeo ya lo tenéis disponible, es un vídeo de YouTube, ¿vale? No os equivoquéis con un vídeo mío en el que yo salgo hablando, haciendo como una entrevista, que eso no, eso es como algo adicional, ¿vale? Complementario. No, el vídeo que entra para el examen, por así decir, para el examen este de tipo test, es un vídeo que específicamente pone vídeo para la actividad de evaluación continua, ¿vale? Que lo tenéis, a ver un momento que os digo dónde, pero vamos, será muy fácil, segundo, en la sección de actividades y evaluación final hay una carpetita que pone vídeo para actividad de evaluación continua y si le pincháis pone específicamente vídeo para actividad de evaluación continua, cuyo test se activará el 28 de mayo. Yo creo que no hay duda, ¿no? Pues ese vídeo, que es un vídeo de YouTube, es el que tenéis que ver, ¿vale? Que es lo que os digo, que el vídeo lo tenéis ya, pero bueno, yo os diría que es más efectivo si lo veis pues unos días antes del 28 para que no se os olvide. Bueno, eso ya cada uno, ¿eh? Quien tenga buena memoria, yo como no la tengo, pues lo haría así. Vale, pues ese es el tema. Bueno, y la práctica, lo que vale el 40%, o sea, el trabajo del 40%, el trabajo grande, ¿en qué consiste? Bueno, pues os cuento. Recordáis que en la otra asignatura tenéis que hacer, tenéis que inventaros una empresa e inventaros una situación porque esa empresa necesita un sistema de BI y tenéis que diseñar pues un modelo de datos, ¿no? Que tuviese pues datos que provenían de diferentes fuentes, una base de datos, un fichero, un no sé qué y tal, ¿no? Y en el Power BI teníais que llegar a generar el modelo de datos como tal, haciendo el proceso de ETL completo, ¿no? O sea, haciendo transformaciones y haciendo todas las cosas, ¿no? Con Dash, con Python, con cual. Eso, hasta ahí llegaba la otra asignatura, ¿vale? Pues en esta, ¿qué hay que hacer? En esta lo que se espera es que hagáis lo que sería ya la parte de el cuadro de mandos, ¿vale? O sea, vais a aprender, en esta asignatura vais a aprender qué es esto de hacer un cuadro de mando integral, ¿vale? Un cuadro de mando integral que en esencia son 4 cuadros de mando, ¿vale? Un cuadro de mando integral se puede reducir, perdona que estoy, en vez de seleccionando, parece que estoy tachando, pero bueno, un cuadro de mando integral, dijéramos que es un tipo de cuadro de mandos que nos da una visión de la empresa desde 4 perspectivas, ¿vale? Desde 4 perspectivas. Y eso normalmente se materializa en hacer 4 cuadros de mando. No os preocupéis por eso, que esto lo vamos a explicar hasta la saciedad en la siguiente sesión, ¿vale? Pero bueno, quiero deciros que tendréis que hacer un conjunto de cuadros de mando. Entonces, aquí lo que se espera es eso, es que hagáis esos cuadros de mando poniendo en práctica cómo habremos aprendido que se tienen que seleccionar los KPIs, cómo tienen que ser los KPIs, cómo se tiene que visualizar, se tiene que representar, ¿vale? Eso es lo que tendréis que hacer. Y tendréis que hacer pues una memoria que explique eso, explicando cómo habéis hecho esos cuadros de mando y darle acceso a esa plataforma con los 4 cuadros de mando, ¿vale? Entonces, importante, que esto siempre surge la duda, es si hacéis esta práctica, ¿podéis continuar la práctica anterior? O sea, ¿podéis aprovechar todo lo que hayáis hecho en la práctica anterior y aquí ya solamente hacer los cuadros de mando? La respuesta es sí. Podéis utilizar todo lo que tengáis ya hecho de la práctica anterior. Segunda pregunta. Si no he hecho nada en la práctica anterior, ¿puedo hacer esta práctica como desde cero y no aprovechar nada de lo que ya hice en otra práctica? O si no me apetece aprovechar nada de lo que hice en la práctica anterior y aquí quiero hacerlo sobre otra cosa diferente, ¿puedo hacerlo? Por supuesto, ¿vale? Aunque tú hayas hecho la práctica otra, o no hayas hecho la otra asignatura, o no hayas hecho nada de esa, ¿vale? Porque estos son asignaturas independientes. Aunque tú no hayas hecho la otra asignatura para nada, o no hayas hecho la práctica, aquí puedes hacer esta práctica de modo totalmente independiente, ¿vale? De hecho, yo os diría, tened en cuenta, a ver si esto se entiende bien, que el foco de esta práctica es realmente la generación de los cuadros de mando, de los KPIs y la valoración que hagáis luego, el análisis que hagáis de los datos, ¿vale? Aquí el foco no está en que haya un modelo de datos muy complejo, con muchas tablas y con mucho tal. Eso ya me da igual porque eso ya se supone que se evalúa en la otra asignatura. Quiero decir con eso
Que si aquí queréis hacer un modelo de datos más sencillo, podéis hacerlo perfectamente. O sea, si alguien no se quiere complicar, no ha hecho la otra asignatura o no quiere complicarse tanto, le quiere quitar tablas, que lo haga. No hay ningún problema, ¿vale? A mí aquí, con que hagáis, yo qué sé, un fichero Excel que tenga 5 tablas, para mí vale. No hace falta montar nada de una base de datos, ni, no, me da igual. A mí con que tengamos 5 o 6 tablas, que tengan cierta vinculación y que las subáis a Power BI y después de eso ya os pongáis a hacer los cuadros de mando, para mí es suficiente, porque yo no voy a evaluar en realidad mucho la parte de la complejidad del modelo de datos. Sí voy a valorar que el modelo de datos sea representativo, hombre, que se proponga un problema que sea pues interesante, ¿vale? Y que los datos estén acompañándolo bien. Pero me va a dar igual si tiene 200 tablas o si tiene 6, ¿vale? Yo el foco lo voy a poner en la parte de los cuadros de mando. ¿Vale? ¿Se entiende bien eso? Si no lo he explicado bien, preguntadme las dudas que tengáis, porque con esto siempre luego surgen dudas y lo quiero dejar muy claro, ¿vale? Para que no nos equivoquemos y hagamos cosas raras. Si hay alguna duda, decímelo sin problema. Vale, perfecto. Vale, muy bien. Y bueno, y luego lo que os dije, que el foro evaluable pues valía un 10%, ¿vale? Un 10%. El foro, ya os he dicho, pues que es un foro clásico, vamos a decir, ¿no? Si os vais a la asignatura, en la sección de debates, veréis que hay varios foros. Está un foro que se llama Foro de Dudas y Consulta, Foro para Estudiantes. Bueno, esos son foros, pues si queréis escribir ahí sobre cuestiones de la asignatura. Pero luego hay lo que se llama el foro evaluable de la A a la M y el foro evaluable de la N a la Z. Eso de la A a la M, ya sabéis, es según el apellido. Si yo soy Arturo Peralta, pues me iría al segundo de los grupos, que es de la N a la Z, N, N o P, ¿vale? La P está en el segundo grupo. Y dentro del foro ya sabéis que hay como 3 líneas. Una es experiencias utilizando herramientas de BI, pues bueno, si es que habéis tenido algún tipo de experiencia utilizando alguna herramienta de BI, pues la podéis explicar ahí o tal. Herramientas BI open source, aquí podéis contar igual alguna experiencia que hayáis tenido o alguna investigación que hayáis hecho, ¿vale? O sea, pues mira, yo he investigado que existe tal herramienta y sirve para tal o tal beneficio de otra, ¿vale? O la tercera línea es dificultades en la implantación de herramientas de BI en el ámbito empresarial. Si alguien ha tenido esa experiencia de implantar un sistema de BI, o lo ha leído o lo ha investigado, pues lo puede poner ahí, ¿vale? O sea que en el foro podéis hablar tanto los que habéis tenido experiencia con esto como los que no habéis tenido experiencia ninguna, ¿vale? Si alguien no tiene experiencia ninguna y no toca nunca nada, pues yo que sé, por ejemplo, en el segundo de las líneas que se llama herramientas de BI open source, pues hombre, podéis buscar un poquito y seguro que encontréis alguna cosa y lo podéis explicar, ¿no? O en dificultades, pues también yo que sé, a lo mejor encontréis por ahí, a lo mejor no habéis tenido vosotros dificultades como tal, pero a lo mejor encontréis por ahí algún paper en el que diga pues que las principales barreras son, pues no sé las que sean, ¿no? Que ya hablaremos de ellas. ¿Vale? Dices, pero solamente hace falta comentar una, ¿no? Sí, si comentas en una bien comentado, vamos a decir, es suficiente, perfectamente válido. ¿Vale? Ya digo, que prima más calidad que cantidad. Si escribís en uno, pues ya está. Pues perfecto. ¿Vale? Y si es que habéis escrito en una así una cosa muy regular, pues escribís dos, pero con una que escribáis está bien. Bueno, el foro no os lo he dicho, vale, de nada, pero el foro está abierto hasta el día del examen de la convocatoria extraordinaria, que era, creo que era el 27 de julio, ¿no? Pero evidentemente, si lo que tenéis es intención de que os evalúe en la convocatoria ordinaria, porque habéis hecho el examen de convocatoria ordinaria y todo en ordinaria y tenéis todo en ordinaria, yo voy a evaluar lo que hayáis puesto en el foro hasta ese día, hasta el día 29 de junio, ¿vale? O sea que si alguien ha dicho, yo voy a intentar aprobar en junio, pues vale, vas a tener que haber entregado la práctica el 29 como tarde el 29 de junio, haber hecho el examen el 29 de junio, el foro, el tal, todas tus cosas, y en lo del foro, hacerlo también antes del 29 de junio, ¿vale? Porque yo voy a mirar, siendo sincero, yo voy a mirar lo que esté puesto en el foro cuando lo voy a corregir, pero a lo mejor lo corrijo al día siguiente, lo corrijo 2 días después. Entonces, lo que hay en el foro es lo que hay. Entonces, poneros como fecha eso, ¿vale? O sea, como fecha saber que antes del examen tenéis que haber hecho la contribución que queréis. Y la podéis hacer ya, o sea, mañana mismo la podéis hacer. Bueno, y la evaluación, lo que os dije, pues que la evaluación final es el examen, luego ya viene el examen final, que vale un 40%. El examen tendrá una parte tendrá preguntas teórico-prácticas, que les llamo por aquí.
Eso significa, pues, que, bueno, os haré preguntas. En realidad quiere decir que como tenemos 7 sesiones y algunas se llaman de teoría y otras se llaman de práctica, pues os podré preguntar tanto de lo que vemos en teoría como de lo que vemos en práctica. Todo lo que yo vaya a preguntar, pues lo vamos a haber visto en clase, o sea que no va a haber cosas más raras. Aún así, tenéis un documento, en esta asignatura hay un documento largo que yo hice en su momento, un documento que tiene 70 y tantas hojas, en el que está explicado, pues, prácticamente todo lo que vamos a ver en clase, ¿vale? O sea que el 100% de las preguntas que yo haga van a estar en ese documento o estarán en lo que yo ya he visto en clase, en lo que hayamos visto en clase. Que ya digo que en clase vamos a haber visto el 95% de lo que viene en el documento, lo vamos a haber visto. O sea que si estáis en clase y atendéis, vais a tener todo lo que necesitáis para responder a las preguntas, ¿vale? Esa es la cuestión. Y nada, bueno, sí os digo otra cosa, que muchas veces me preguntéis. Por ejemplo, claro, como yo voy a tener alguna sesión, esto que digo vale tanto para esta asignatura como para la otra. Como yo en esta asignatura o en la otra voy a enseñar productos software, claro, que voy a enseñar Power BI, pero también voy a arrancar un día FlexSim y voy a arrancar Click y no sé qué, voy a enseñar los 7 u 8 productos, que sepáis que yo no voy a haceros preguntas de estas de si le das el botón de inicio, ¿qué aparece en no sé qué? ¿Vale? Ese tipo de preguntas no os voy a hacer. O hacer preguntas conceptuales. Oye, pues hemos visto que en los CRMs, ¿cuáles son los módulos que habitualmente existen? Pues eso sí, ¿vale? Pero no os voy a preguntar una pregunta concreta de yo qué sé, en Team Leader, que es el CRM que hemos visto, ¿existe el módulo de no sé qué? No, hablaré a nivel general, ¿vale? A nivel general de CRMs, RPs, ese tipo de cosas. ¿Vale? Bueno, y como recursos, ¿cuáles son los que vamos a tener? Pues ya digo, el documento principal es el PDF que tenéis, ese generado por mí, de las 70 y tantas hojas. Pero luego, adicionalmente, pues bueno, os he puesto aquí un par de páginas web que son, bueno, dos webs que hablan bastante de BI, que me parece que son bastante interesantes, porque además son muy activas y te puedes suscribir tienes indicación por RSS, te llegan noticias, son activos, realizan de vez en cuando pues webinars y demostraciones. Bueno, son dos páginas que creo que está bien para el ámbito del BI, me parece que es bastante interesante. BI o incluso Big Data. Y luego, aparte, pues os he puesto aquí unos libros que, que están pues muy relacionados con lo que es la asignatura, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, lo tenéis en la biblioteca de la BIU, Indicadores de gestión y cuadro de mando de Amador Salgueiro. Este es un libro que además es muy finito y está muy bien, ¿vale? Buena parte del tema 2 yo lo he sacado de ahí, o sea que es un libro que está muy interesante, ¿vale? Está muy bien, muy bien. Luego os he puesto por aquí otro que este es como de cabecera, ¿no? Este es el cuadro de mando integral de Kaplan y Norton, lo que os decía. Estos son los padres del PI, Kaplan y Norton. Entonces, pues esto es como el libro, pues, el libro gordo, ¿no? De todo esto. Y luego os he puesto aquí un par de libros también. Bueno, este va más de Big Data y Analytics, que siempre está bien, va relacionado. Este es de CRMs, que está bastante bien también. Este es de BPMs. Y este es un poco, pues, de filosofía de BI en cuanto a lo que es tomar decisiones estratégicas basadas en KPIs, cómo analizarlos, bueno, cómo deben ser representativos. Pues es un poco, este es parecido, este libro digamos que es más o menos parecido al de Salgueiro, pero es que, bueno, este con más extensión, más profundidad. El de Salgueiro se lee mejor, la verdad, más sencillito y más ligero. Vale, pues nada, esto es la primera parte. No sé si tenéis alguna duda, alguna cuestión, algo que comentar. Vale, os voy compartiendo mientras tanto el tema. Bueno, como siempre, os digo lo mismo que ya os dije en la otra asignatura, pero por si alguien no lo recuerda o no lo vio en la primera clase. Os digo que, por mi parte, yo estoy encantado de que me interrumpáis, de que me preguntéis y de que habléis lo que sea necesario. O sea que ya sé que normalmente escribís por el chat, pero si alguien en algún momento quiere coger el micro y quiere preguntarme lo que sea, que sepáis que podéis hacerlo y que por mi parte además mejor, ¿vale? O sea, no me incomoda, sino todo lo contrario, porque creo que es más, bueno, creo que es más interesante para todos también, el que haya ese cierto diálogo y también pues para mí está bien, ¿no? Y, pues tenemos un diálogo, se hace menos monótono, no sé qué, que yo creo que eso está guay. O sea, que si en algún momento que alguno hablar lo que sea,
que sepáis que lo puedo hacer con total tranquilidad. Y yo dije que nadie se preocupe de si interrumpe demasiado, que esto está medidísimo y si yo viera que peligra el temario porque se pregunte mucho, pues ya lo cortaría, pero ya os digo que no va a suceder. O sea que no hay problema. ¿Vale? Pues eso es. Muy bien. Pues nada, tema 1, como decíamos. Ese tema se llama análisis de información como base para la toma de decisiones. Bueno, es un tema que está compuesto de 4 puntos. El primero es muy de intro, ¿no? Pues es estadística de negocio y business intelligence. Pues vamos a hablar un poquito de cómo surge esto, de la estadística de negocio y cómo va derivando en el business intelligence. Segundo, información como base para tomar decisiones estratégicas. O sea, aquí vamos a hablar un poquito de qué es esto de estrategia empresarial y de toma de decisiones relacionada con ella, propulsada por datos. Luego después hablaremos del análisis del entorno, lo que se ha dicho, ¿no? El entorno competitivo, o sea, el entorno que tenemos más cercano, el más lejano. Y el punto último será el que os he dicho que hablaremos aquí del concepto de business game, ¿vale? Que esto lo veremos de manera práctica con flexing y con cessing, que esto no lo veremos hoy, ¿vale? Yo creo que hoy vamos a ver, no sé si estos 2 puntos o también el tercero, según lo veamos, ¿vale? Según lo veamos, veremos hasta el segundo o hasta el tercero. Pero bueno, esos 2 primeros seguro que lo vemos. Según me enrollo, según preguntéis más o menos. Vale. Pues nada, empezamos con el primero, estadística de negocio y business intelligence. Bueno, antes de comenzar, yo creo que sería bueno hacernos una pregunta, ¿no? Y es el porqué de todo esto, ¿no? O sea, al final, fijaros que estamos aquí en 2 asignaturas que están bastante relacionadas, que conforman el bloque de BI, en el que estamos hablando todo el tiempo, pues de conceptos muy relacionados, ¿no? Estamos diciendo ya muchas veces, estamos hablando de toma de decisiones estratégicas, estrategia empresarial, análisis del entorno, explotación de datos, ¿no? Estamos hablando mucho de eso. Pero en realidad, ¿por qué decimos todo esto? Pues bueno, porque resumiendo y a muy alto nivel, lo que pretendemos con el BI no es otra cosa que conseguir pasar de un modelo en el que las decisiones empresariales se están tomando, en el que las decisiones empresariales en el pasado se tomaban en base a subjetividades, instinto o preferencias, para pasar a un modelo en el que las decisiones se tomen en base a datos, ¿vale? Esa es la idea fundamental, es decir, lo que queremos es dejar de lado un modelo en el que las decisiones las tomamos pensando cosas como, bueno, esto funcionó en el pasado, por tanto vamos a repetirlo, o esto no funcionó, entonces no vamos a volver a hacerlo, o mi instinto me dice que esto va a funcionar, o considero, o mi preferencia es tal cosa, ¿vale? Queremos pasar de un modelo en el que las decisiones se tomen así a un modelo en el que las decisiones se tomen realmente propulsados por datos, información, conocimiento, que es lo que nos interesa, ¿vale? Así que ahí es donde surge el BI, ¿vale? Como un elemento clave para conseguir eso, conseguir pasar de un modelo a otro. Y esto, pues yo digo, claro, estamos en 2026 y eso podemos pensar que ya está muy superado, ¿vale? O sea, me vais a perdonar aquí una pequeña disertación, pero claro, estamos ya tan inundados con la IA, ¿no? La IA generativa, el ChatGPT, el tal, no sé cuántos, todo el mundo, el cloud, de todas estas cosas, y todos pensamos que ya esto está súper superado, ¿no? O sea, decimos, pero bueno, ¿cómo puede ser que en una empresa, si esto ya está claro, ¿no? Que las decisiones en las empresas se toman en base a datos? Bueno, pues yo os diría que la realidad es que no. La realidad es que no, al menos de modo completo. O sea, por supuesto que hay muchas empresas que a día de hoy para decisiones específicas o para muchas de las decisiones se toman esas decisiones basándonos en analíticas de datos. Por supuesto que eso es así. Pero también es muy cierto que existen muchísimas empresas todavía, sobre todo pymes, empresas pequeñas o medianas, o incluso empresas grandes, que todavía tienen algunos departamentos o algunas áreas en las que las decisiones se sigan tomando así. Y esto es un hecho. O sea, ya os digo que si no fuera así, pues, buena parte de lo que hacemos no tendría sentido. Y la realidad es que sigue siendo de esa manera. La verdad es que sigue siendo de esa manera en muchas ocasiones. Así que, bueno, pues ahí es donde toma sentido pues la estrategia de BI, que ya digo,
Cuando hablemos de BI no tenemos que pensar únicamente en un producto. O sea, BI no es, pues ¿qué es el BI? Pues el Power BI. No, no, no. Una cosa es un producto de BI y otra cosa es una filosofía de BI como tal, que es la que hace referencia a todo eso, ¿no? A tomar decisiones propulsadas por otros. Decisiones estratégicas. Bueno, de todas maneras, esto del BI lleva bastante tiempo con nosotros, pero antes del BI ya existía pues ciertas iniciativas, ¿no? Que se basaban justamente en eso, ¿no? En analizar datos, tomar decisiones, etc. Y era precisamente, antes de todo esto, lo que más estilaba era hablar de lo que era la estadística de negocio, ¿vale? La estadística de negocio es precisamente una rama de la estadística, vamos a decir, un enfoque de la estadística que ayudaba pues a tomar decisiones, sobre todo económicas, que es lo que más se analizaba, lo que más se ha analizado históricamente, tratando de considerar que en el mundo empresarial pues suelen existir habitualmente situaciones de incertidumbre, ¿vale? Situaciones de incertidumbre. Y con esa problemática, la estadística de negocio, por lo que trataba era de predecir pues pautas de comportamientos, de variables, para ayudar pues a tomar decisiones bajo una circunstancia de incertidumbre, ¿vale? Ese digamos que era el objetivo de la estadística de negocio. Dentro de la estadística de negocio hay dos ramas fundamentales, ¿vale? Ya sabéis que la estadística tiene estadística, la rama, digamos, descriptiva y la parte inferencial, podemos decir, que tienen objetivos diferentes, pero bueno, vamos a decir que la idea fundamental o el aporte fundamental era el permitir trabajar con algo que es constante común en todas las empresas, que es la existencia de diferentes grados de incertidumbre. La estadística de negocio, pues, por tanto, ya digo, históricamente se ha utilizado con muchísimos fines. Fines empresariales, como por ejemplo lo que digo, ¿no? Pues predicción de ventas o técnica de muestreo para temas de auditoría, para aseguramiento de calidad, pero bueno, en casi cualquier ámbito de negocio en el que pudiera existir algún tipo de incertidumbre, ¿vale? Y como decía, considerando pues, que la estadística tiene siempre dos ramas, ¿no? Digamos la descriptiva, que lo que trata es de a partir de una muestra, pues lo que hace es describir las características de una serie de datos, ¿vale? Y la inferencial lo que hace es que a partir de un conjunto pequeño, pues trata de inferir cómo es la población completa. Bueno, en cualquier caso, como digo, pues tradicionalmente es utilizado pues con esta intención, ¿no? De negocio con circunstancias de incertidumbre. Bueno, y eso, pues ya digo, es el preludio del Business Intelligence, pero después de la existencia de la estadística de negocio, pues digamos que llegamos a esta etapa en la que ya se empieza a hablar de BI. Que el concepto de BI, pues no es algo nuevo en absoluto. O sea, el BI lleva con nosotros muchísimo tiempo. De hecho, fijaros, posiblemente la primera vez que se habla de BI, de Business Intelligence, de inteligencia de negocio, una de las primeras acepciones que se recogen es la que nos dio Peter Lund en el 58. O sea, fijaros ya los años que llevamos dándole vueltas a esto del BI. Lo que sucede es que el concepto de BI ha ido evolucionando con el tiempo, ¿vale? De hecho, si os fijáis, lo que decía Peter Lund en el 58, que era el BI, no es exactamente lo mismo de lo que, por ejemplo, decía Howard Dressen en el 89, que es algo más parecido a lo que se entiende en la actualidad que es el BI. Fijaros que en el 58, Peter Lund nos decía que el BI era la habilidad de entender relaciones de hechos representadas de forma que guían a las acciones hacia una meta deseada. O sea, decía aprender relaciones, ¿vale? Aprender relaciones. Sin embargo, Howard Dressen en el 89, ya he fijado lo que hace es que incorpora un concepto y dice, son conceptos y métodos para mejorar las decisiones de negocio. O sea, fijaros, antes el BI era orientado, pues, era algo más parecido a la minería de datos, o sea, aprender relaciones o identificar patrones en los datos, y aquí ya, pues desde el 89, toma ese concepto mucho más de negocio y más de empresa, ¿vale? O sea, que esa es un poco la diferencia. A día de hoy, si tuviésemos que decir que es el BI, pues sería complejo dar una definición de libro, pero sería algo así, pues como el conjunto de metodologías, tecnologías, aplicaciones, prácticas, herramientas, capacidades, etcétera, que van orientadas ¿a qué? Pues a crear y administrar información. ¿Con qué objetivo? Pues el de favorecernos la toma de decisiones estratégicas, ¿vale? O sea, decisiones a medio y largo plazo. Ese sería el BI a día de hoy. Ya veis, bastante parecido a lo que decía Howard Dressen en el 89. ¿Vale? Esa es la cuestión. Así que bueno, vamos a hacer un repaso así muy rápido de cómo ha ido evolucionando y los hechos que ha habido fundamentales relativos al BI en los últimos 20 años, porque usted digo que lleva mucho,
mucho tiempo y vamos a ver pues algunos movimientos que ha habido empresariales interesantes, ¿vale? Fijaros, hasta el año 2009, pues lo que había relativo a BI, pues era, bueno, lo que había era que existían diferentes herramientas centradas en BI, pero de manera parcelada, es decir, no existían herramientas generales, no existían herramientas globales que cubrían todo el ciclo de vida de un proyecto de BI, sino que existían herramientas parceladas, ¿vale? Por ejemplo, pues había herramientas específicas para el ETL, herramientas específicas para el tema de Data Warehouse, otras específicas para el reporting, otras para cuadro de mandos, otras para temas de OLAP. Entonces había como herramientas o empresas centradas en fases concretas del BI. Y, por ejemplo, aquí también lo que se observa es un movimiento curioso y es que no solamente aparecen en estos años empresas centradas en ramas, en patas o en fases concretas del BI, sino que se empieza a observar que los grandes fabricantes de software tradicionales, pues empiezan a ver que esto es algo que va a despuntar y toman la decisión de invertir también ellos en querer desarrollar software de BI. Pero fijaros de qué forma lo hace. Lo que hacen es que, en vez de decir, yo qué sé, Oracle, oye, mira, vamos a dedicar 200 desarrolladores a sacar un nuevo producto de BI, en vez de hacer eso, lo que hacen es que compran una empresa externa, ¿vale? O sea, Oracle, pues compra Hyperion, ¿vale? SAP compra Business Object, IBM, pues se hace con el control de Cognos. O sea, es decir, es como que dicen, bueno, mira, esto por aquí van a ir los tiros, pero no voy a mover mi negocio, no voy a mover mi foco. Lo que voy a hacer es que compro una empresa externa y ya con eso pues estoy cubriendo pues este posible hueco que no estoy cubriendo ahora mismo con mi oferta de producto, ¿vale? Bueno, también aparecen muchas herramientas de nicho, ¿no? Por ejemplo, por el Data Warehouse, lo que se ha dicho, específicas, ¿no? De cada ámbito. Para el Data Warehouse, pues Teradata, Netezza, Vertica. Para integración de datos, informática, Talent. Para análisis visual, DataWatch. Y para análisis dinámico, de los primeros que aparecen ya es ClickView o Tableau, ¿vale? Esos son de los primeros que aparecen, mucho antes incluso de Power BI, ¿vale? Y con herramientas open source, pues, por ejemplo, Pentaho o Jaspersoft, ¿vale? O sea que ya aparecen muchos players, ¿no? Vamos a decir, dentro de todo este ámbito, ¿vale? Esa es la idea. Bueno, del 2010 a 2014, pues aquí sucede un punto de inflexión importante, ¿vale? Esto es un punto importante porque aquí suceden muchas cosas a la vez. Por ejemplo, la computación ubicua, pues ya totalmente se hace presente de una manera pues generalizada. Es decir, la computación ubicua es la incorporación de tecnología de manera, vamos a decir, transparente en tareas del día a día. Ya esto existía desde muchos años antes. O sea, Mark Weiser, que era pues, uno de los grandes divulgadores y científicos de este ámbito, pues yo llevaba 20 años hablando de computación ubicua. Pero en este año, digamos que esto se populariza mucho. Aparecen nuevas plataformas de cloud computing, SaaS, PaaS, IaaS, o sea, software como servicio, como plataforma, como infraestructura. Todo esto que cuento por aquí, lo que hace es que se generan cada vez más datos que potencialmente son procesables para tomar decisiones, ¿vale? Cada vez hay más información, lo cual hace inabarcable pues, procesar toda. El dato cada vez es más complejo, el dato cada vez es más dinámico y el mercado cada vez es más dinámico y competitivo. Aparece el concepto de empresa extendida. Fijaos, esto es una cosa importante. Y es que hasta estos años lo habitual es que una compañía tuviese todas las áreas departamentales clásicas que una compañía debe tener. Es decir, una compañía siempre tenía pues el área de compras, de ventas, de recursos humanos, de financiero, etcétera. Pero a partir de este año aparece el concepto de empresa extendida. ¿Qué es eso? Pues es que muchas empresas externalizan parte de los procesos o de las áreas departamentales que requieren. Es muy habitual pues, que ahora hay empresas que no tienen, por ejemplo, departamento de marketing, por decir algo, y lo que hacen es que subcontratan a una empresa que les hace esas tareas. O incluso departamento financiero. Pues hay empresas que llevan la contabilidad y que llevan las decisiones de esa manera, financieras, y los hacen externos. ¿Qué implica eso? Pues eso implica muchas cosas. Pero entre las cosas que implica más flujos de comunicación, ¿vale? O sea, si tú ahora ya no tienes en tu empresa la gestión del marketing, sino que tienes que hablar con un tercero, pues ya hay más flujos de comunicación necesarios y más necesidades de control, ¿vale? Ahora hay que controlar qué está haciendo esa empresa, hay que controlar el impacto de las campañas que lanza, mucho más control, o sea, eh, eliminas trabajo de tu plantilla, pero si quieres hacer las cosas bien, tienes que añadir mayor control, ¿vale? Porque son elementos externos que tienes que ver cómo están funcionando. Entonces, más necesidad de BI.
¿vale? Bueno, el otro cada vez se democratiza más, aparecen sistemas de open source y de open knowledge, ¿vale? Para social media y modelos nuevos de fabricación. En definitiva, en estos años, pues lo que se produce es, pues, una mayor complejidad de los datos, de las formas empresariales, de la forma de trabajo que hacen más necesaria, pues, unas necesidades de control a partir de los datos y de toma de decisiones, ¿vale? Por eso se considera que es un punto de inflexión en cuanto a la necesidad de PI, vamos a decir. Y luego, en el año 2015, pues llega, habitualmente se dice que el año 2015 es el año del dato, ¿vale? Es el año del dato. ¿Por qué? Pues que es cuando se alcanza la máxima madurez del Big Data. Yo os dije el otro día, bueno, no, no lo recordáis quizás supongo, pero bueno, yo me parece que la primera charla que hay de Big Data era en el año 2011, creo que era 2010, 2011, fue la primera vez que yo hablé de Big Data. Pero cuando se empieza ya a popularizar esto de verdad y se alcanza la máxima madurez es en el año 2015, ¿vale? Cuando ya esto está muy implantado, pues sistemas Hadoop, Spark, etcétera. Pero todo eso al final lo que hace es eso, más generación de datos que también requiere pues un mayor control, ¿no? También aquí, por ejemplo, sucede una cosa curiosa, que de esto vamos a hablar ahora, que es la convergencia en estos términos. Es decir, hasta estos años estaba perfectamente delimitado lo que era BI, o sea, Business Intelligence, y ya estaba muy diferenciado de lo que era BA, o sea, Business Analytics, y de lo que era Big Data. ¿Vale? Eran como cosas muy diferentes, muy perfectamente delimitadas con unas barreras muy claras. Ahora hablaremos de qué es eso, ¿eh? Pero aquí a partir del año 2015 todo esto empieza a ser más borroso, ¿vale? Por lo que ya os comentaba el otro día en otra asignatura también, que las plataformas de BI empiezan a incorporar capacidades de, pues yo que sé, de IA, por ejemplo, que eso pertenece más a como si fuese un ámbito de Big Data o como mucho de Business Analytics, o empiezan a procesar de texto. Entonces, todo se empieza a difuminar más, ¿vale? Porque ya digo, el mercado va llevando a que esos términos vayan convergiendo, o sea, vayan teniendo fronteras mucho más difusas. Y bueno, pues ya digo, aquí se producen pues, muchos cambios importantes. Y luego ya, pues por último, los últimos 10 años, vamos a decir, desde el año 2015 hasta la actualidad, ¿por dónde están habiendo los cambios fundamentales? Pues fijaros, cambios importantes que está habiendo es que ya existe pues una solidez, una madurez clarísima en torno al dato, ya aparece la figura de Chief Data Officer en todas las empresas, la computación cognitiva, el Deep Learning, el Machine Learning, pues van incorporándose en el BI, lo que decía, ¿no? Las herramientas de BI van incorporando esas tecnologías. El Power BI, pues el de hoy que tiene procesamiento de lenguaje natural, que eso es algo que clásicamente no debería pertenecer al BI. A nivel empresarial también se producen algunos movimientos importantes. Es que fijaros cómo cambia la cosa, ¿eh? Antes os había dicho, al inicio de los tiempos, hasta el año 2009, que los grandes fabricantes, os decía, por ejemplo, Oracle adquiere un momento que nos enseño por aquí las tres. Oracle adquiere Hyperion, os decía, SAP adquiere Business Object, IBM Cognos, ¿vale? Os decía que lo que hacían era comprar otras herramientas, otras empresas. Pero fijaros cómo cambia la cosa, que aquí ahora lo que hacemos es distinto, es que no solamente los grandes fabricantes de software tradicionales, como Oracle, IBM, SAP, etcétera, invierten en desarrollar productos de BI, sino que ahora también sucede que empresas que no son de software o que tradicionalmente no han sido de software, como Telefónica es una empresa de telefonía, no de desarrollo de software, o el BBVA es un banco, pues esas empresas empiezan a meterse dentro del ámbito del desarrollo de software y a desarrollar plataformas relacionadas con el BI o con el Big Data. Claro, ¿por qué hacen esto? Esto no es algo ingenuo, evidentemente. Esto es porque Telefónica pues, controla una cantidad de datos brutal y un banco, pues podéis imaginaros. Entonces, por eso pues deciden invertir en desarrollar plataformas pues, relacionadas con el dato. Telefónica, de hecho, desarrolló Liuca y BVA Datio, creo que se llamaba. ¿Vale? O sea que, bueno, pues se meten en este ámbito. ¿Vale? Y bueno, pues eso supone un campo también importante de filosofía, ¿no? En cualquier caso, fijaos, aquí os pongo un gráfico. Esto es denso para verlo con tranquilidad, pero lo que os quería señalar es que esto del BI y del dato, vamos a decir, pues lleva aparejo un stack tecnológico que puede ser verdaderamente complejo, en diferentes capas y verticales, ¿vale? Es un gráfico que muestra pues las diferentes ramas o diferentes capas que tiene pues todo lo relativo a plataformas de BI o de Business Analytics incluso, ¿no? Ya veis pues, que incluye pues herramientas para proceso de ETL, para herramientas de procesamiento de NLP, si nos metemos en parte de más de Analytics, pues,
quiero decir que el stack tecnológico que puede haber alrededor, pues puede ser verdaderamente complejo. ¿Vale? Y ahora aquí, fijaros, os muestro aquí una cosa interesante también, y aprovecho para hacer aquí una crítica o una cuña aquí que voy a meteros yo de mi opinión personal. Esto es un gráfico 100% académico que nos muestra pues, los diferentes niveles de madurez que puede tener una plataforma de BI según sus capacidades, ¿vale? O sea, según la literatura, vamos a decir, y según los libros, podemos decir que plataformas de BI existen o las hay con 5 tipos de capacidades o de madurez. De menos a más. De menos a más, dijéramos que tenemos estos niveles, ¿vale? Las primeras, pues son las que, bueno, nos muestran nuestro propio sentimiento. Bueno, esto como está datos y ya está sin más. Estas las de reporting, que nos muestra, pues, datos pasados, o sea, las que son capaces de mostrarnos con KPIs datos que ya ocurrieron y no ser capaces de mostrar, pues, qué fue lo que pasó. Las de analíticas son las que nos permiten ver, pues, por qué pasó algo, o sea, que ya te permiten ver gráficos con qué ocurrió, por ejemplo, en el pasado, pero te permite aplicar filtros y aplicar, bueno, hacer diferentes juegos para analizar, ¿no? Para analizar qué fue lo que pasó. Pues mira, es que se decrementaron las ventas. Ah, pero mira, si filtro por aquí, veo que es que ahí no hice campañas de marketing. Ah, mira, pues a lo mejor es que las ventas se decrementaron porque no puso mucho el foco en ello. Vale, pues ya ves, hay ciertas cosas, ¿no? Luego, en el siguiente nivel estarían las de monitoreo, que estas son las que te permiten ver, pues, qué está pasando en este momento. Pues mira, cuántos proyectos se han cerrado ahora mismo, cuántos lleva facturado cada comercial, ¿vale? Pues te permite ver gráficos de ese estilo. Y luego, en el siguiente nivel estarían las de predicción, que son aquellas que son capaces de mostrarte, pues una previsión, por ejemplo, de las ventas que vas a tener, ¿vale? O sea, te muestran a lo mejor un gráfico, ¿vale? Te muestran un gráfico de ventas y te dicen, pues mira, pues las ventas van a continuar así, y te muestran un gráfico de evolución, ¿vale? Y en el siguiente nivel, incluso que no está puesto aquí, estarían las de prescripción, que estas se supone que son ya las que son capaces de decirte no solamente qué va a ocurrir, sino proponerte, prescribirte, como el médico, ¿no? Prescribirte qué es lo que deberías hacer para que tu estrategia empresarial funcione adecuadamente, ¿vale? Esos son los 5 niveles, perdón, los 6 niveles que teóricamente puede haber. Y de hecho, si lo buscáis esto por internet, lo vais a encontrar, ¿vale? O sea, si tú buscas herramientas de BI con capacidad predictiva o prescriptiva, seguro que encuentras por allá. Ahora bien, ¿qué es lo que os digo yo? Pues lo que os digo yo es que en realidad, a día de hoy, el punto en el que estamos es más o menos por aquí, ¿vale? Más o menos por ahí, siendo realista y siendo crítico, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque todavía yo no conozco buenas herramientas de BI que sean simplemente capaces de hacerte predicciones verdaderamente bien hechas, ¿vale? Verdaderamente bien hechas. Y cuando digo bien hechas me refiero a que a mí no me vale que si yo tengo, por ejemplo, un gráfico de mis ventas, como el que os he pintado antes, y supongamos que mis ventas van haciendo así, esto a lo mejor es enero, esto es febrero, esto es marzo, abril, mayo y junio, ¿vale? A mí que una herramienta de BI me diga, ya digo, que esto, por ejemplo, es junio, esto es junio, que ahí me diga, que yo diga, venga, dame la estimación para julio, agosto y septiembre. Pues muchas herramientas lo que hacen a día de hoy es una extrapolación de esto sin más. Y dice, mira, pues aquí esto se ve que va hacia arriba, pues julio, agosto y septiembre, pues estas son las ventas, ¿vale? Estas son. Aquí vendría julio, aquí vendría agosto y aquí vendría septiembre. ¿Y esto qué pasa? Pues esto pasa que no acierta nunca, ¿vale? Porque en la mayoría de negocios, medio los que son puramente estacionales, o sea, de restauración y cosas así, en julio, agosto y septiembre lo que hacen es que las ventas bajan, ¿vale? Menos hoteles y tiendas de helados y cosas de este estilo, ¿vale? Pero la mayoría de las empresas en julio, agosto y septiembre sus ventas bajan, las que no son de ámbito, ya digo, de restauración y vacacional y hotelero y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto por línea general no funciona. Para hacer esto de manera seria, pues hay que utilizar otras técnicas, hay que utilizar análisis multivariantes, hay que utilizar técnicas de machine learning, hay que utilizar otro tipo de cuestiones más elaboradas. Y la mayoría de las empresas, perdón, de los productos software que yo encuentro de BI que dicen que tienen capacidades predictivas, no tienen nada de eso. Tienen técnicas de extrapolación de funciones, que eso pues alguna vez acierta y otras veces no. De hecho, voy a confesar, nosotros en nuestro producto, en la primera versión que sacamos, hacíamos esto mismo. Teníamos un botoncito por aquí que le decíamos predicción. Teníamos un botón que teníamos la P de predicción. Y tú le pinchabas y automáticamente te sacaba una predicción.
que era básicamente eso, pues una extrapolación de la función. ¿Qué pasaba? Que eso no acertaba en la mitad de las ocasiones, o en muchas ocasiones, y nos creaba unos conflictos terribles con los clientes. Y ahí, pues decidimos eliminarlo, ¿vale? Decidimos eliminarlo porque vimos que eso, pues no, que no es lo adecuado y, de hecho, pues lo que estamos es trabajando en un modelo, pues, potente de verdad, ¿vale? O sea que, pues, de otra manera, ¿vale? Como tiene que ser. Entonces, eso ocurre con lo predictivo, pues con lo prescriptivo, pues imaginaos, todavía estamos más verdes, ¿vale? O sea que en ese punto estamos más o menos. Bueno, y lo que decía antes, os decía que a partir del año 2015 los términos de Business Intelligence, Business Analytics y Big Data van convergiendo. Esto es un hecho que va ocurriendo porque cada vez pues todo está más difuso, pero aún así, a nivel de libro, o sea, a nivel de literatura y de, bueno, sí, lo que me dice la literatura, os he querido poner aquí las diferencias entre lo que se supone que es BI, Business Analytics y Big Data. Simplemente, al menos, para que lo tengáis pues a modo de cabecera, ¿no? Pues en algún momento pues queremos hablar con propiedad, ¿no? Pues si queremos hablar con propiedad, esto es lo correcto. O sea, el BI, por ejemplo, pues el BI está muy orientado, su foco es reactivo, ¿vale? Trabaja con datos estructurados, el dato suele ser de complejidad baja, lo usa la gente de dirección, ¿vale? El Business Analytics pues lleva incorporando técnicas sencillas de Machine Learning, alguna clasificación, alguna regresión, ¿vale? Ya está orientado a un uso predictivo, pero también, o sea, sobre todo hacia adelante, ¿no? O sea, proactivo, predictivo, prescriptivo, o sea, del presente al futuro. El dato es un poco más complejo porque los hay están semi-estructurados y está orientado a mandos de procesos, vamos a decir, ¿no? Y el Big Data, pues está muy orientado a verticales o procesos. La complejidad del dato puede ser muy alta, porque pueden ser ya pues, vídeos, textos, audio de todo tipo. Y aquí ya se pueden utilizar todo tipo de técnicas, por ejemplo, de Machine Learning, las más complejas que haya, de inteligencia artificial, y bueno, pues un poco mezcla de todo, ¿vale? Mezcla de todas las técnicas posibles. Entonces, yo digo, las fronteras a veces están difusas, pero quedémonos con esto. O sea, si nos hablan de datos que no son estructurados, pues ya no debemos estar en BI, debemos estar en Business Analytics o Big Data. ¿Vale? O si nos hablan de objetivo predictivo, pues eso en principio no es BI, eso es más bien Business Analytics. ¿Vale? Para que ya digo, simplemente un poquito para que tengamos en cuenta lo que en teoría tendría que ser, aunque yo digo que ahora se está malversando todo esto, ¿no? Porque todo va mezclándose más. Pero bueno, esa es la idea. Dicho eso, pues nada, pasamos al punto 1.2 y vamos a hablar un poquito acerca de la información como base para toma de decisiones estratégicas, ¿vale? Y la idea, pues aquí es hablar un poquitín acerca de qué es esto de estrategia. En la otra asignatura ya hablamos de lo que era dirección estratégica, pero aquí lo vamos a hablar un poquito más, ¿vale? Al final, de lo que se trata todo esto, fijaos, aquí os he puesto una serie de puntos que son un poco propagandísticos, ¿no? De lo que es un sistema de BI y todo lo que permite hacer, aunque la realidad es esa, que va orientado justamente a esos puntos que podemos hacer, ¿vale? Pero no lo voy a leer. Pero la idea, como hemos dicho, es que un sistema de BI, pues es eso, es un tipo de producto software y el BI en sí mismo es una filosofía que lo que tiene como objetivo es eso, es que a partir de los datos tenemos decisiones estratégicas. Y como hablamos tanto de estrategia, pues quizá lo que vamos a preguntarnos es qué es eso de la estrategia, qué es esto de tomar una decisión estratégica, qué es una estrategia. Pues fijaros, esto es algo que muchas veces se explica en los MBAs, ya os dije que yo di muchos años clase en un MBA, pues esto es un caso que muchas veces se estudia, un caso de estos de estudio, ¿no? De los MBAs, o MBAs, como queramos llamarlo. Y un caso de estudio, pues es, por ejemplo, el de las hermanas Williams, bueno, y su padre, Richard Williams, ¿no? Esto fue un caso perfectamente documentado y yo creo que muy gráfico, pues de aplicación de estrategia, en este caso no empresarial como tal, bueno, o casi, porque al final era un beneficio lo que se buscaba, ¿no? Y una serie y una recuperación de la inversión, vamos a decir, ¿no? Pero bueno, sin entrar en connotaciones de si esto estaba bien o mal, o connotaciones, ya digo, éticas o morales y demás, parece que está bastante documentado y que parece que es aceptado que, bueno, pues Richard Williams, cuando tuvo a sus dos hijas, tenía un plan muy claro y tenía un objetivo muy claro y era tratar de conseguir que sus hijas fuesen número uno a nivel mundial en tenis. ¿Vale? Ese era su objetivo. Ya digo, yo no paso a valorar si esto está bien, que un padre según nace su hijo piense en lo que tiene que ser, eso es otra historia. Pero bueno, es lo que hizo Richard Williams en este caso fue marcar claramente una estrategia para conseguir ese objetivo, no sé si de negocio o no, pero ese objetivo.
Y lo que hizo pues, con su hija fue trazar un plan perfectamente delimitado con los hitos que debían cumplirse y con todos los recursos que eran necesarios para cubrir todas las necesidades que sus hijas podían tener en cuanto a planes formativos, de entrenamiento, psicológicos, de alimentación, de todas las posibles ramas que un deportista de élite necesita. Y lo que hizo fue establecer un plan, establecer una serie de hitos y cumplirlos pues milimétricamente. Y el resultado, esa era la estrategia, y el resultado al final que consiguió pues fue justamente eso, ¿no? Ya sabéis, pues el palmarés que tuvieron ambas. Así que eso es un claro ejemplo de estrategia aplicada pues al día a día. Bueno, por tanto, fijaros, yo creo que está claro más o menos, ¿no?, lo que es una estrategia, pero fijaros, estas son frases que yo me he encontrado en algunas webs de páginas de empresas, además importantes, ¿vale? De ciertas empresas importantes. No pongo las que son, porque es esto como que se dice el pecado, pero no el pecador. Pero aquí os he puesto 4 frases que os quiero preguntar si creéis que son buenas definiciones de lo que es estrategia o no. Esto yo lo he visto en alguna empresa, que dice, nuestra estrategia, alguna empresa de por ahí que dice, nuestra estrategia es ser el número 1 del mercado, o nuestra estrategia es ser el líder mundial, nuestra estrategia es el crecimiento de la compañía, o es aportar el mayor retorno a nuestros inversores. Vale, ya estoy contestando por ahí, efectivamente, pero ¿estos son ejemplos de estrategia? Pues no, ¿no? Esto no es un ejemplo de estrategia. Esto sería más bien, bueno, pues el objetivo o la visión empresarial, si queremos quizá decirlo. Exactamente. La estrategia debería incluir qué vas a hacer para conseguir eso. ¿Vale? Puede incluir también la visión, o sea, el para qué. Lo puede incluir. Pero no es, mi estrategia es ser el líder mundial. No. Eso es lo que tú quieres llegar a conseguir, tu visión en todo caso. Pero no es otra cosa, ¿no? Una definición más correcta sería decir, nuestra estrategia, pues yo qué sé, nuestra estrategia es fusionarnos pues con los grandes players del mercado para conseguir una mayor visibilidad y llegar a no sé cuántos. O nuestra estrategia es la internacionalización para conseguir llegar al mercado de tal y cual. O nuestra estrategia es externalizar, yo qué sé, externalizar todas las áreas departamentales que no formen parte del núcleo de la empresa para reducir gastos operacionales y no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? O nuestra estrategia es duplicar el presupuesto de I+D para conseguir posicionarnos como una empresa innovadora y llegar a diseñar y generar productos ampliamente competitivos y no sé cómo. Eso sí son definiciones de estrategia empresarial. ¿Vale? O sea que ya digo que esto parece como muy claro, pero esto está en alguna web por ahí. O sea que es impresionante. De hecho, bueno, fijaros, yo os he puesto aquí la definición de lo que es estrategia para que nunca se nos olvide, ¿no? Esto está sacado de la RAE, para que no sea de España. La RAE es la Real Academia Española y nos dice que la estrategia, bueno, la primera no aplica mucho, dice es el arte de dirigir operaciones militares. Bueno, no tiene por qué ser militar. La segunda es la que mejor aplica, ¿no? Que dice, es el arte o traza para dirigir un asunto. Pues es eso, para dirigir un asunto, pero marcando una serie de, no solamente el objetivo, sino de los pasos que hay que llevar a término para conseguirlo. ¿Vale? Esa sería la idea. Vale. Y una pregunta que podemos hacernos es, bueno, muy bien, estamos hablando de que esto de implantar un BI es algo maravilloso, muy necesario, etcétera, pero ¿cuándo deberíamos aplicar una estrategia de BI? Pues hay una serie de puntos que nos avisan claramente de que necesitamos una estrategia de BI. ¿Vale? O sea, yo en general os diría que siempre es bueno seguir una estrategia de BI. E incluso siempre es bueno implantar un sistema, un producto de BI. Es que no se me ocurre un escenario en el que sea negativo. Yo creo que siempre es positivo. Pero bueno, sí que existen unos puntos que nos identifican claramente que una empresa está pidiendo a gritos un sistema de BI, ¿vale? Y una filosofía de BI, una estrategia de BI. Lo primero es lo que decía antes que tratábamos de intentar eliminar, que es cuando las decisiones se están tomando de manera intuitiva. Cuando estamos con intuición, subjetividad, esas cosas, BI. Hay que implantar un BI y una estrategia de BI. ¿Vale? Segundo, cuando tenemos problemas con la calidad de la información, o sea, que esto parece una cosa que parece muy tonta, pero os aseguro que ocurre. Tú pides un dato de la facturación que está teniendo la empresa, se lo pides al departamento, al director comercial
luego se lo pides al director financiero y ya os digo que infinidad de veces no coincide, ¿vale? Lo que os dice el director financiero y lo que dice el director comercial, ¿vale? Y eso ocurre por problemas de calidad, porque no hay un consenso claro en lo que se considera ya facturado, ingresado, pendiente, consolidado, cerrado. Siempre estamos con líos de esos, ¿vale? Entonces, muchas veces cuando hay problemas de calidad, también, eso que está pidiendo BI. Eso es un poco relacionado con el punto este, ¿no? Que es cuando es necesario cruzar información de manera ágil entre departamentos. También es necesario BI cuando tenemos lo que se llama el Excel del caos, ¿vale? Que esto está tipificado así, ¿eh? Esto no es una palabra que yo me he inventado. El Excel del caos es cuando tenemos un Excel que ya estamos utilizándolo más allá de para lo que sirve un Excel y por tanto eso es absolutamente inmanejable, ¿vale? Y esto os aseguro que sucede. O sea, tú vas metiendo cosas en un Excel. Ya sabéis que el Excel es la herramienta que todas las empresas utilizan y que muchas niegan a hacerlo. Y como yo siempre digo, el Excel es una herramienta maravillosa. A mí me parece una herramienta maravillosa. Yo jamás renegaría de utilizar el Excel. De lo que sí renegaría es de utilizar el Excel para lo que no tiene que ser el Excel. Y el problema es eso, que muchas veces hay empresas que utilizan el Excel como una base de datos, como un sistema de intercambio de información, como cosas que no es. Entonces, llega un momento en el que ese Excel se vuelve un caos, no hay manera de manejarlo, pues VI también, ¿vale? A veces, fijaros, esto es un poco raro, pero también es necesario aplicar BI a veces cuando las campañas de marketing no nos están funcionando. Y de si esto qué relación tiene. Pues esto también tiene relación. Muchas veces sucede que nos estamos volviendo locos en las empresas lanzando campañas de marketing y analizando una campaña, otra campaña, ¿verdad? Y ostras, esto no funciona nada, no convertimos nada, no vendemos más. ¿Esto por qué no está funcionando? Puede ser por mil motivos, ¿vale? Siendo honesto, por mil. Pero a veces también es porque no estamos identificando bien el target al que queremos ir. Y eso a veces con una herramienta de BI se puede identificar, o sea, ver tus clientes, cuáles son las necesidades que hay, viendo posibles necesidades de venta cruzada, cross-selling, upselling, ese tipo de cosas, ¿vale? Siguiente punto es cuando existe tal cantidad de información que hace imposible poderla analizar con la periodicidad deseada, ¿vale? Y fijaros, eso es un punto súper curioso, ¿eh? Y aquí os voy a contar una experiencia. Yo, por ejemplo, en una de mis empresas, esto es una experiencia real, ¿eh? Que sucedía. En una de mis empresas sucedía que no teníamos implantado una plataforma de BI, como se dice, ¿no? En casa del herrero, cuchillo de palo, pues eso es, no teníamos implantado una solución de BI, pero sucedía que había dos personas responsables del departamento de logística, vamos a decir, que necesitaban tener datos y tener una serie de cuadros de mandos cada cierto tiempo para poder tomar decisiones, ¿vale? Pues para ver el nivel de stock que había, si compraban más, si vendían, adecuar el inventario, ese tipo de cosas, ¿no? Pues fijaros, estas dos personas tenían la bonita misión de que el último fin de semana de cada mes tenían que reunirse los dos, bueno, de manera separada, cada uno en su casa, en su bordilla y escondidos del ruido, y trabajar el sábado o el domingo, pues 10 horas, eh, procesando los Excel que el CRM les exportaba, alejados del ruido y del mundo, para llegar a generar, a partir de los datos que el CRM les daba, que el CRM los datos te los da muchas veces deslavazados, para llegar a generar cuadros de mando para tomar decisiones. ¿Vale? Entonces, primera cosa horrible de eso, pues bueno, el hecho de tener que dedicar ese tiempo a hacer esa labor. Pero el segundo problema importante es justamente lo que estoy diciendo aquí, que claro, como estas dos personas tenían que dedicar ese tiempo, encima fuera del horario laboral, a hacer esa misión y hacerlo una vez al mes, era inviable proponerse hacerlo, en vez de una vez al mes, hacerlo todas las semanas, porque entonces implicaría a estas personas no hacer otra cosa que todos los fines de semana dedicarse a eso. Entonces ya digo, cuando tenemos un problema de que generar esos cuadros de mandos es tan complicado que nos impide poder analizar los datos con la frecuencia que necesitamos, pues también es que nos está pidiendo a gritos que necesitamos un sistema de BI, ¿vale? Y luego, pues también necesitamos un sistema de BI cuando necesitamos pues, automatizar el proceso de extracción y de compartición, vamos a decir, de los datos, ¿vale? En todos esos casos necesitamos BI con seguridad, ¿vale? De todas maneras, también existe una técnica que es, bueno, un modelo que nos permite medir
cómo de avanzada está una empresa en lo que sería el proceso de implantación de un sistema de BI, ¿vale? Porque eso tampoco es, esto no es blanco o negro, no es que o no tienes BI o sí lo tienes. Muchas veces, como yo lo decía antes, pues casi todo solo está en una escala de grises, ¿no? Y muchas veces cuando vemos una empresa, pues te dice, oye, no tengo un BI implantado, pero cuando lo analizas, pues ves que tiene ya ciertos pasos dados que son importantes y que van a facilitar mucho pues la puesta a punto de un sistema de BI. Pues para eso existe el BIM, que el BIM es Business Intelligent Maturity Model. ¿Vale? Esto es un sistema, es un modelo que te permite medir la madurez en fases, en 7 niveles, de cómo está una empresa en cuanto a la implantación del sistema de BI. Y aquí, bueno, pues os lo he querido poner para que tengáis una idea, ¿no? El BIM lo que nos dice es que la fase más primigenia es en la que peor se puede encontrar una empresa es cuando la empresa no tiene nada relativo a BI, ¿vale? Una siguiente fase es cuando no tiene BI, pero al menos tiene datos accesibles. Están centralizados, están en algún lugar, ¿vale? Tercera fase es cuando ya existen ciertos procesos de toma de decisiones basadas en datos, ¿vale? O sea, es que, bueno, mira, algunas decisiones sí que me fijo en los datos, ¿vale? La cuarta es cuando ya hay un data warehouse, o sea, ya los datos al menos están centralizados, son un único almacén, ya los problemas de calidad no existen, no están muy reducidos, ya eso está organizado bien. La fase quinta es cuando el data warehouse crece y ya hay un cierto nivel de reporting. El sexto es cuando ya se han implantado a lo mejor cubos solapos para otras técnicas para conseguir que el report se pueda generar rápido. Y el séptimo es cuando ya pues, el sistema de BI y la filosofía de BI, la estrategia está totalmente implantada. ¿Vale? O sea que ya digo, a veces no es que estemos nada o todo, a veces pues estamos pues, por aquí, en el data warehouse, pero tenemos tal. Esos serían los diferentes niveles. ¿Vale? Bueno, y si nos vamos a cuáles son las etapas para implantar BI, bueno, pues os diría que, fijaros, ¿cuáles son las etapas que hay que seguir para implantar un sistema de BI? Pues, o para un proceso de toma de decisiones. Pues fijaros, esto parece una cosa como bastante obvia, pero lo he querido poner también aquí porque tiene su truco, ¿vale? Fijaros, lo que nos dice el sistema es que tú vas a implantar, por ejemplo, un sistema de BI y dices, lo primero que hay que hacer es definir el problema y el objetivo. Esto como cualquier proyecto, ¿no? Definir el problema y el objetivo. Segundo, planificar. Tercero, recopilar datos. Cuarto, analizar los datos. Quinto, analizar los resultados. Y sexto, obtener los resultados, ¿vale? Y las conclusiones. Bueno, esto así visto, decir, pues me ayuda cosa obvia que has puesto aquí, ¿no? Pues sí, parece una cosa obvia, pero ya digo, a veces no se hace en este orden. A veces cuando vamos a implantar o hacer una estrategia de BI, lo hacemos en un orden contrario. A veces resulta que vamos a la empresa y sí, definimos el problema y antes de planificar y de hacer y tal, lo primero que hacemos es, hacemos a lo mejor lo primero, esto hacemos como primero, luego ya nos vamos a recopilar los datos, luego ya planificamos la investigación y luego ya viene esto, esto y esto. Vale, pues lo que os quiero decir es que no, este no es el orden correcto. El orden correcto es que los datos no se recopilan hasta que no está perfectamente definido el problema y la planificación. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con eso? Imaginaros, yo voy a una empresa a implantar un sistema de BI y yo puedo tomar la decisión de decir, pues mira, lo primero, voy a ver, venga, ¿dónde están los datos? Ah, en el RP, pues ¿cómo me los traigo? ¿Cómo los recupero? ¿Cómo los voy metiendo en mi data warehouse? Eso podría ser una estrategia, o sea, que de los primeros pasos me voy a esto, pero una estrategia diferente sería ir a la empresa y decir, vale, quieres un sistema de BI, pero ¿qué áreas son las que vas a querer analizar? Ah, mira, pues el área de compras, de logística y de tal. ¿Y qué tipo de KPIs? Pues este y este, ¿vale? Si yo tengo esa información, que será la que habré recuperado en la fase 1 y 2, la recopilación la haré distinta. ¿Vale? La recopilación, cuando venga el paso 3, la haré distinta, porque ya me enfocaré específicamente pues, en qué tipo de tablas son las que quiero traer, con qué frecuencia, con qué periodicidad, qué es lo que no quiero. Y no me traeré cosas de más, que ya sabéis que dijimos que en un sistema de BI la filosofía siempre la menos es más, o sea, tráeme lo menos posible, todo lo más limpio. Entonces, yo digo, no nos impacientemos y no pensemos en datos hasta no tener claramente identificado la necesidad a nivel de negocio. O sea, aquí en este caso sería primero negocio y luego ya nos vamos a la parte de datos, recopilación, etc. ¿Vale? Eso sería. Bueno, y ya, pues por último, sí, venga, vamos a ver ya. Pues nos quedaría hablar un poquito acerca de el análisis del entorno competitivo. ¿Vale? La idea es la siguiente. La idea es que, como hemos dicho,
pues una estrategia de BI lo que persigue es que a partir de los datos tomemos decisiones estratégicas. Pero analizar datos no tiene por qué ser, o sea, cuando analizamos datos no tiene por qué ser exclusivamente suficiente con analizar los datos que tengo en mi empresa. También, pues normalmente es necesario saber qué está alrededor de mi empresa, ¿no? Qué está en el entorno de mi empresa. Por eso, pues en este punto vamos a ver un poquito eso, es decir, qué es lo que tengo que tener en cuenta, además de los datos que yo tenga en mi RP, mi CRM, etcétera, para tener una visión completa de cómo está todo el panorama y tomar las decisiones más adecuadas. Y ahí es donde entra el concepto de lo que llamamos entorno empresarial. El concepto de entorno empresarial en realidad ha ido cambiando también con los años, al igual que pasaba con el Business Intelligence. Fijaros, de hecho, hasta el año 84, pues cuando hablaba de entorno empresarial se consideraba todo aquello que era externo a la empresa, pero desde el año 2006 esto cambia. Ya que lo que nos dice es aquello que es externo pero que influye, ¿vale? O sea, si es externo pero no influye, no es entorno. Esa es la diferencia. Y antes, sin embargo, o sea, todo lo que está fuera, pues es entorno. Pues no, ahora se considera que ese entorno solamente se influye en la operativa o en la estrategia de la empresa. Y con esa filosofía, pues podemos identificar este panorama, ¿vale? Si ponemos en el centro del todo de la empresa, pues tendríamos como lo más cercano lo que llamaríamos el entorno específico, un poco más lejano el entorno general, y ya fuera lo que será el entorno relevante o ya ni siquiera lo que es entorno, porque según Grant decíamos que todo aquello que nos afecta es que no es entorno. Entonces, entorno irrelevante o no entorno, como queramos llamarlo. ¿Qué se considera que es el entorno específico? Pues es lo que tenemos más cerca de nosotros, lo que influye con absoluta seguridad a toda nuestra operativa, que son en esencia mis clientes, mis competidores y mis proveedores. Eso se considera que es de importancia vital y de cercanía máxima y conforma el entorno específico, ¿vale? El entorno específico. Y un poco más lejos, pero que también nos puede afectar, estaría lo que llamamos el entorno general, que son todos aquellos elementos que de alguna manera también, todos aquellos contextos que de alguna manera también pueden afectar a mi operativa. Y aquí ya no metemos los más directos, como decían los competidores y clientes y proveedores, pero sí que metemos contextos que pueden llegar a afectar a mi operativa. Y aquí metemos el contexto político, el económico, el sociocultural, el tecnológico, el ecológico y el legal. ¿Vale? O sea, todo lo que está a nuestro alrededor que de alguna manera puede afectar a mi compañía a ese nivel de contexto. ¿Vale? Ya no son personas o empresas concretas, son contextos. Entonces, bueno, pues solamente comentaros que para analizar el entorno existen diferentes técnicas. Ya lo te hablamos un poquito de esto, pero aquí lo vamos a ver un poquito más. Pues, fijaros, si queremos analizar lo primero, el análisis, o sea, el entorno general, que es el que hemos dicho que está un poco más externo, ¿qué podemos utilizar para analizar el entorno general? Pues de esto ya hablamos el otro día, ¿no? ¿Recordáis que decíamos que los análisis de tipo, los análisis de tipo PEST o de tipo PESTEL, si le metemos las dos últimas EL? PEST era de que lo que hacíamos era, lo que hacemos para hacer un análisis de tipo PESTEL es generar una cuadrícula en la que lo que hacemos es listar todos aquellos factores que se nos ocurran, primero con la P, por el tipo político, todos los que se nos ocurran. Luego con la E, el tipo económico, los que se nos ocurran. Con la S, sociocultural. Con la T, tecnológico, ¿vale? Si os dais cuenta, lo que hacemos es listar todos aquellos factores que se me ocurran y valorar el nivel de influencia que tienen en mi empresa. Si le ponemos la X aquí, pues es que no afectan nada, ni para bien ni para mal. Aquí que afectan positivo, aquí negativo. Y en los extremos, muy positivo y muy negativo. ¿Vale? En los extremos tenemos los que afectan de verdad. ¿Vale? ¿Para qué sirve esto? Pues para lo que decíamos, para tener una visión lo más global posible y rápida de cuáles son los factores a los que le tengo que tener visión. Y esto, en un ámbito de BI, es clave, porque yo así mirándolo rápidamente, pues ya puedo ver que, fijaros, por ejemplo, este factor afecta mucho y estos también. Pues yo seguramente cuando tenga que generar mis KPIs, pues intentaré poner KPIs que me sirvan para monitorizar los factores que tengo aquí en los extremos, porque esos son los que de verdad afectan en mi operativa. Entonces, esos, cuando llega un cuadro de mando, por narices, tengo que ponerlos porque me afectan de verdad. ¿Vale? Esa es la idea. Bueno, aquí os ponía ejemplos y más. Y dice por aquí Jesús, ¿hay alguna manera
técnica de tener en cuenta, un segundo que se ha ido, de tener en cuenta la situación política en las predicciones. Bueno, esto, a ver, la manera de tenerlo en cuenta es habitualmente que desarrolles un sistema específico que sea multivariante, o sea, que considere pues, todas las posibles variables. Aquí hay muchas cosas que poder hacer. Ya digo, esto por ejemplo se va de lo que sería el ámbito del BI, porque ya digo que el BI pues típicamente lo que hace es mirar del presente al pasado, no se mete en pronósticos. Si quisiera hacer un sistema que pronostique, pues no sé, por ejemplo, las ventas y que tenga en cuenta la situación geopolítica, pues seguramente lo que tienes que hacer es entrenar un modelo con técnicas de Machine Learning clásicas, como las que hayáis visto, por ejemplo, en la asignatura de Machine Learning, pues no sé, un árbol de decisión, un random forest, un lo que sea, en el que hayas metido, pues, atributos pues que representen las situaciones que tú quieras considerar. Pues oye, por lo que hemos dicho, ¿no? Situación geopolítica, situaciones, diferentes cuestiones, ver, o sea, entrenar el modelo con ello y luego pues que te sirva pues para tener un sistema entrenado al que le digas, venga, pues ahora conozco que la situación es turbulenta o que es estable o que es tal y que en base al entrenamiento que haya tenido pues afecte también y te dé un pronóstico que esté condicionado por esa relación que hayas con la que se haya entrenado, ¿sabes? Pero eso ya te meterías eso, en hacer un modelo, te meterías en hacer un modelo pues a medida, posiblemente usando técnicas de machine learning. Sí. Bueno, pues esto sería, nada de nada, esto sería para hacer un análisis del entorno general. Si quisiéramos analizar el entorno más cercano, los competidores, clientes o proveedores, pues ¿qué podríamos hacer? Pues fijaros, si queremos ver eso, pues hombre, para analizar lo que tenemos a nuestro alrededor, os voy a hablar de un modelo que es el de las 5 fuerzas de Porter, ahora os hablo de él, pero antes os quería poner aquí un truquito que a veces no tenemos en cuenta, y es que a veces, por ejemplo, yo esto lo he visto muchas veces cuando evalúo planes de negocios y cosas así, que también eso lo hago por un tema más de, bueno, de otros temas más de Business Angel y de cosas de estas. Yo a veces observo que se me presentan cosas como, bueno, pues mira, esta es mi idea de negocio y no he analizado la competencia porque mi producto no tiene competencia. Porque he desarrollado un producto que no existe en el mercado, entonces no hay competencia. Bueno, vamos a ver, a lo mejor sí o a lo mejor no. A lo mejor has, yo qué sé, desarrollado un sistema de limpieza de la casa que no es un robot ni es una escoba y es otra cosa. Y sí, ese producto a lo mejor no tiene competencia como tal, no hay otro fabricante que haga ese mismo producto, pero seguramente ese problema sí está siendo resuelto con algún otro tipo de tecnología. O sea, que eso de que no tienes competencia habría que ver, ¿no? Entonces, fijaros, una cosa que a veces nos puede venir bien es, por ejemplo, analizar lo que en España se llama el CENAE, ¿vale? El CENAE, bueno, es un registro que tiene, es un numerito que identifica la actividad económica que hace mi empresa. Y eso se puede consultar públicamente. Entonces, bueno, lo que os quería señalar es que a lo mejor una cosa que viene bien es que si tú tienes una empresa que yo que sé, que eres del sector 25, modo no sé qué, no sé cuántos, pues que veas, que analices qué empresas hay a tu alrededor que tienen ese mismo CENAE que tú. Porque a lo mejor de alguna manera son competencia tuya, porque puede ser que están haciendo un producto parecido al tuyo. ¿Vale? Pero bueno, os he querido poner ese truco sin más. Pero luego lo que os quería decir es que si aquí se trata de analizar competidores, clientes o proveedores, pues una técnica muy habitual que se puede utilizar es, por ejemplo, los análisis de las 5 fuerzas de Porter. ¿Vale? Un análisis de Porter lo que propuso pues fue que para analizar cómo una empresa se encontraba y la capacidad que tenía, pues era necesario considerar 5 fuerzas que venían determinadas, pues precisamente la competitividad que tenía la empresa y la competencia que tenía venía determinada por la posibilidad de que aparecieran en el mercado nuevos productos entrantes, o sea, nuevos productos pues que hicieran lo que hace el tuyo. El segundo, lo que hacía era analizar, lo que proponía Porter es que teníamos que analizar la dependencia que teníamos con los proveedores. Cuanto más depende de tus proveedores, más atado estás de pies y manos, ¿no? Cuanto menos dependencia tengas, pues en principio mejor. Con los clientes igual, o sea, lo que consideraba era analizar la dependencia que teníamos de los clientes. Cuanto más dependencia tengamos, peor que cuanto menos tengamos, ¿no? Lo siguiente sería analizar la posibilidad de que aparecieran en el producto productos sustitutivos. Aparecieran en el mercado productos sustitutivos, es decir, yo fabrico un producto, el que sea, pero ¿qué probabilidad hay de que en el mercado aparezca un producto que haga inservible el mío, que sea sustitutivo?
Y bueno, pues Porter consideraba que analizando todo esto se podía tener una visión global de la rivalidad que había en la industria y, por tanto, de las posibilidades de éxito que tu empresa podía tener. ¿Vale? Por poner un ejemplo, vamos a suponer que yo soy Coca-Cola, por ejemplo, ¿vale? Y estoy analizando la competencia y la rivalidad en la industria que tiene mi producto de Coca-Cola, el producto de Coca-Cola, el clásico, ¿vale? O sea, la bebida de Coca-Cola, sabéis que Coca-Cola fabrica otras muchas bebidas. Pero bueno, yo estoy hablando de la Coca-Cola de toda la vida, la que es de color marrón, la normal, la con sabor cola, ya sabéis la que digo, ¿no? La Coca-Cola de siempre. Pues, por ejemplo, vamos a hacer rápidamente un estudio de las 5 fuerzas de deportes de Coca-Cola. Pues claro, lo primero sería analizar, o sea, vamos a suponer que yo soy eso, yo soy Coca-Cola, la empresa, y estoy analizando la rivalidad que hay respecto a mi producto de sabor cola. Pues lo primero sería analizar la posibilidad de nuevos entrantes. ¿Qué significa eso? Sería analizar la posibilidad de que en el mercado aparezca un nuevo fabricante que fabrique un producto pues similar al mío. O sea, un producto pues también que tenga una gran tirada, que se pueda comercializar en todo el mundo, que tenga sabor cola, que sea gaseoso, que exista con variante cero, light, no sé qué y no sé cuántos, ¿vale? ¿Entendéis? ¿Qué probabilidad, cómo de posible es eso? Pues hombre, yo por ejemplo os diría que creo que la posibilidad técnicamente es bastante posible, porque no creo que sea tan complicado hacer una bebida que se parezca a la Coca-Cola, pero que la lleven a término y a mercado de la misma manera que Coca-Cola, creo que es muy complicado, porque yo creo que el mercado ya está muy colapsado ahora mismo, muy cerrado en que hay dos grandes fabricantes de esto, ¿no? Coca-Cola y Pepsi. Entonces, llegar a tener la infraestructura a nivel logístico y todo que tiene Coca-Cola, creo que es difícil que mañana aparezca una empresa que le haga la sombra a Coca-Cola con un producto de cola, ¿vale? Creo que es difícil. Segundo sería analizar la dependencia que tendríamos con mis proveedores. Pues a ver, aquí habrá muchos proveedores, o sea, yo no sé la complejidad que tendrá Coca-Cola, tendrá una complejidad inmensa para distribuir su producto, pero si por ejemplo nos centramos en lo que es fabricar la Coca-Cola, pues hombre, yo creo que para fabricar la Coca-Cola no tendré una gran dependencia, ¿vale? Para fabricarla, porque no sé, ya sabéis que se dice que la Coca-Cola, que su fórmula es mágica o secreta, no sé muy bien qué dicen, pero bueno, yo creo que eso pues tendrá unos componentes más o menos normales, ¿no? Pues tendrá agua, colorantes, gasificantes, acidulzantes, yo qué sé, todas estas cosas, y al final eso será Coca-Cola. Yo no creo que sea tan difícil encontrar los elementos primigenios, ¿no? Para hacer la Coca-Cola, supongo, siendo desconocedor del problema. Pero podría suponer que a lo mejor para fabricarla la dependencia no sería muy alta. Para distribuirla y para comercializarla ya es otra historia, pero para fabricarla podemos decir que es baja. ¿Vale? Siguiente sería la dependencia con los clientes. Claro, aquí esto es complicado. O sea, si dependencia con los clientes me refiero a clientes particulares finales, a mí, por ejemplo, ¿qué dependencia tiene Coca-Cola conmigo? Yo bebo Coca-Cola de vez en cuando. ¿Qué dependencia tiene conmigo? Pues conmigo nula. ¿Qué más le da Coca-Cola que yo beba 50 Coca-Colas al año o que beba 7? Pues es que da exactamente igual, ¿no? Ahora, si hablamos de a lo mejor en venta B2B, pues no sé, a lo mejor sí tiene una dependencia fuerte con, yo qué sé, con Mercadona, con Harrods, con quien sea, ¿no? Ahí ya la cosa a lo mejor es diferente, ¿no? Y luego, productos sustitutos, pues sería analizar la posibilidad de que salga en el mercado un producto que no necesariamente sea igual que el mío, pero que haga inservible el mío. ¿Qué sería eso? Pues no sé, sería por ejemplo que saliera en el mercado pues un producto ahora que no fuese de sabor cola, pero que fuese otra cosa. Pues yo qué sé, pues saliese ahora al mercado un producto con sabor a... Es que ya está todo inventado. Pues yo qué sé, pues un producto con sabor aloe vera con piña, que no tiene ni azúcar ni no sé qué, y que es muy sano, que es maravilloso, que no engorda y que, ahora yo qué sé, pues hasta hace que ahora todo el mundo nos volvamos locos a beber eso y dejemos de lado a la Coca-Cola. Bueno, ¿puede ocurrir? Pues habría que valorarlo. En definitiva, yo no sé valorarlo, pero en definitiva, se supone pues que analizando todos estos factores, pues tenemos una visión de la rivalidad que hay en la industria. Es lo que nos propone. Y esto, pues nuevamente, ¿qué vinculación tiene eso con el BI? Pues que analizando todo esto, podríamos extraer KPIs, como veremos en el tema 2, que podríamos llegar a colocar en un dashboard para tener una visión global
de cómo funciona nuestra empresa, ¿vale? Porque tendríamos KPIs para los procesos o para las áreas o para los puntos más importantes que puedan llegar a afectar a nuestra empresa, ¿vale? Vale, pues, pues esta es la idea. Así que esto es lo que quería contar por aquí. Dejamos el punto 1.4 pendiente, porque este es el que digo que os voy a querer mostrar aquí el concepto de Business Game, que esto lo veremos en una sesión práctica, creo que era el día 25, pero aquí es donde quería llegar hoy, ¿vale? Así que no sé si tenéis alguna duda, alguna cuestión, algo que comentar, o todo más o menos bien. Vale, debo decir que todo bien. María José dice solo una cosa. Diga, María José. Dice sobre la otra asignatura, pero por comentarle que no se me olvide. Vale, dime. Dice, ¿todo el proceso de ETL de la actividad 2 se hace en Power BI? Sí, sí. La herramienta que voy a utilizar tanto en esta asignatura como en la otra es con Power BI. Sí, bueno, he dicho que aquí os voy a enseñar otra herramienta además que es Click, que es como alternativa a Power BI, pero solamente porque la veáis. Del mismo modo que en la otra asignatura tenéis que tener una sesión especial que os dije que será con AWS Glue, que os la dará un profesor externo, pero es para que veáis otras tecnologías que existen. Pero yo espero en la práctica que utilicéis solamente Power BI y las tecnologías que trae Power BI para poder procesar los datos, que también te permite hacer scripts en Python, en R, utilizar DAX, ¿vale? Pero todo dentro de Power BI, tal y como veremos en clase. Perfecto. Vale, pues nada, si todo bien, pues lo dejamos entonces por aquí, ¿vale? Así que nada más. Pues nada, lo dicho, lo dejamos por aquí y, y nos vemos mañana, ¿vale? Muchas gracias como siempre y nos vemos muy pronto. Hasta luego.